Soy Rudo, un chico de los barrios bajos que se especializa en irrumpir en los depósitos de chatarra de los ricos para robar cosas que aún se pueden usar. Sin embargo, mi vida dio un giro diferente cuando fui incriminado por el asesinato de mi padre adoptivo y arrojado al abismo, que contenía toda la basura del mundo. Aquí, me vi obligado a luchar contra monstruos gigantes hechos de basura para encontrar el camino de regreso y vengarme. Este mundo está dividido en dos partes. Por un lado, la deslumbrante ciudad donde los ricos disfrutan de una vida de lujo, y por el otro los barrios bajos, el hogar de gente como yo. El único punto en común es el abismo, donde se arroja toda la basura, incluidos los criminales. Los ricos de la ciudad tiran sin dudar cosas que solo están un poco dañadas. Como esa mujer que le dijo a su hija que tirara el perro de peluche que acababa de comprar solo porque estaba roto. Ella dijo que si intentaban arreglarlo, el juguete se vería feo, y de todos modos podrían comprar otro más tarde. La niña no tuvo ningún problema con eso, y su madre arrojó el perro de peluche junto con otra basura, por un pequeño conducto de basura, que lo llevó directamente a un camión en el túnel subterráneo que conducía a un gigantesco vertedero. Sin embargo yo, el joven Rudo, también estaba en ese vertedero, comprando las cosas que traía el camión. Me escabullí en el vertedero y entré en una de las habitaciones, pero desafortunadamente, un guardia escuchó un ruido proveniente de allí, e inmediatamente fue a revisar, y encontró a alguien hurgando en la basura. El guardia irrumpió en la habitación, apuntándome con un arma, el ladrón de basura, y me llamó un pervertido asqueroso que amenazaba la belleza de la ciudad al acumular basura. Ni siquiera me molesté en responder, ya que escuchaba estas cosas todos los martes. Pero entonces el guardia hizo sonar la alarma pidiendo refuerzos. Tan pronto como llegaron más guardias, les arrojé algunas bolsas de basura, y la gente limpia no soportó tener algunos huevos crudos pegados a sus uniformes, así que simplemente se quedaron mirando mientras yo trepaba por el conducto de ventilación sin hacer nada. Salí del conducto de ventilación cerca de la salida, pero la puerta se cerró de golpe justo en mi cara. Y en ese momento, llegaron más guardias. ¡Fuego! ¡Qué montón de... Sí, yo soy la amenaza aquí. Al día siguiente, la noticia del ladrón de basura se extendió por toda la ciudad, y la gente culpó a los habitantes de los barrios bajos al otro lado del muro. La gente de los barrios bajos sabía exactamente a quién culpar, ya que no era la primera vez que entraba al vertedero. Pensaron que algún día me atraparían y la mayoría de ellos realmente deseaba que así fuera. No les presté atención mientras montaba mi puesto para vender los artículos reparados que había encontrado. Cuando mi amiga Chihuahua vino y me regañó, preguntó por qué tenía que arriesgar mi vida solo para hurgar en la basura de la gente de la ciudad. Respondí que esos malditos ricos ni siquiera se preocupaban por tirar cosas que eran perfectamente utilizables. Sentía lástima por las cosas que tiraban. Así que las recogí. Y como podía ganar algo de dinero vendiéndolas, mejor. Chihuahua pareció entenderme. Pero justo entonces, 3 chicos se acercaron, tapándose la nariz, y diciendo que alguien aquí apestaba a basura. Le dijeron a Chihuahua que se mantuviera alejada de mí, o ella también apestaría a basura. Insultaron mis gruesos guantes negros, diciendo que no los había lavado desde que Obama era presidente, y que un simple toque era suficiente para causar una erupción. Uno de ellos pateó la linterna que acababa de arreglar, diciendo que nadie me compraría esa basura. Dijo que mis manos eran incluso más horribles que los guantes, por eso siempre las mantenía ocultas. Escuché en silencio todo lo que decían. Pero cuando uno de ellos me llamó hijo de un asesino, de repente me enfurecí. Sin embargo, los chicos no se detuvieron, diciendo que los barrios bajos fueron construidos para encarcelar criminales, y que la gente que vivía allí ahora eran sus descendientes. Por eso siempre intentaban mantener su reputación limpia. Pero mi padre les había traído vergüenza al convertirse en un asesino. No pude soportar más los insultos, y les lancé una mirada de muerte a los chicos que los hizo orinarse en los pantalones y salir corriendo de inmediato. Mientras huían, me maldijeron, diciendo que algún día yo también me convertiría en un asesino como mi padre. Después, en silencio, comencé a arreglar la linterna, y Chihuahua me dijo que creía que yo era una buena persona, y que nunca me convertiría en alguien como mi padre. Al escuchar eso, me sentí un poco avergonzado, pero antes de que pudiera agradecerle, la atención de Chihuahua se centró en el juguete de perro de peluche que había recogido del vertedero la noche anterior. Resulta que desde el principio había traído el perro de peluche como regalo para ella. Pero antes de que pudiera dárselo y aumentar mi nivel de riesgo, la madre de Chihuahua llegó y se la llevó. Después, regresé a casa y encontré a mi padre adoptivo, Recto, esperando. Recto de repente, comenzó a imitar mi mirada ansiosa al intentar darle el perro de peluche a Chihuahua, y mi cara se puso roja porque no tenía idea de que nos había estado observando. Recto me dijo que eso podía esperar, porque primero tenían que hablar de mi pequeña excursión al vertedero. Recto me dijo que no necesitaba esforzarme tanto porque no estaban en la miseria. Él pensó que me sentía un poco en deuda con él, por haberme adoptado después de que mi padre biológico fuera arrojado al abismo por ser un asesino. Pero yo dije que no era así. Le dije a Recto que lo consideraba familia y que solo intentaba hacer mi parte. Recto simplemente me dijo que fuera así de honesto con Chihuahua.
y de repente me puse torpe, tocando mi herida de bala de la noche anterior. Recto inmediatamente me dio primeros auxilios y también me cambió las vendas alrededor de mis manos. Cuando miré mis manos, recordé que habían estado heridas desde que tengo uso de razón. La gente siempre me juzgaba por eso, y a veces mis heridas empezaban a doler como el infierno sin motivo alguno. Entonces un día, Recto me dio los guantes negros, que milagrosamente aliviaron el dolor. Después de que Recto terminó de cuidar mis heridas, me dijo que le confesara mis sentimientos a Chiwa pronto o alguien más se la llevaría. Y mientras los dos nos bromeábamos al respecto, un tipo con una extraña máscara escuchaba todo desde la calle. Al día siguiente, finalmente reuní el coraje para confesar mis sentimientos a Chiwa, y fui a su casa con el perro de peluche. Pero en el camino, me encontré con una escena no muy rara en los barrios bajos. Al borde de los barrios bajos, había un abismo donde se arrojaba toda la basura y los criminales graves. Hoy, otro criminal estaba siendo arrojado al abismo y solo pude quedarme mirando a la ejecución, preguntándome qué pasaría con las personas dentro de ese abismo. Justo entonces, Chiwa se acercó y dijo que la escena era bastante brutal, y me asusté porque no estaba listo para verla. Chiwa de repente comenzó a hablar sobre las ejecuciones y otras cosas, y luego me dijo que no quería que me arrojaran al abismo. Dijo que podría haber muchas cosas que no deberían tirarse como basura, pero que esa no era una razón lo suficientemente buena para que yo arriesgara mi vida. Respondí que Recto había dicho algo similar, y Chiwa dijo que era porque Recto también me amaba. Me tomó un segundo procesar la información de que Chiwa acababa de decir que Recto también me amaba, y mi cerebro de 2 megabytes de RAM entendió que Chiwa quería decir que ella me amaba. Ella se confundió al darse cuenta de que sus palabras podían interpretarse de esa manera. Pero yo ya había perdido la cabeza. Caí al suelo, cubriéndome la cara, y luego le di el perro de peluche a Chiwa, y le dije que tal vez no lo querría porque venía de la basura, pero que creía que el perro de peluche sería más feliz con ella. Para mi inmensa alegría, Chiwa aceptó el juguete diciendo que lo atesoraría, y yo estaba más feliz que nunca. Bailé todo el camino a casa, pensando que tenía que presumir de inmediato con Recto. En el camino, me topé con algunos guardias, que ni siquiera se molestaron conmigo, pero me preguntaba por qué estaban en los barrios bajos. De todos modos, llegué a casa, y comencé a contarle a Recto lo que había sucedido tan pronto como abrí la puerta, pero me quedé helado al ver a Recto tirado en el suelo con un hombre con una extraña máscara encima. El hombre enmascarado se giró para mirarme antes de clavar el cuchillo más profundamente en el cuerpo de Recto. Al ver esta escena, perdí la calma y me lancé hacia el hombre enmascarado, pero me golpearon tan fuerte que ni siquiera me di cuenta cuando fui derribado. Cuando recuperé el conocimiento, el asesino enmascarado había terminado. Recogió un libro del suelo y salió, dándome una última mirada. Intenté seguirlo, pero entonces escuché la voz de Recto. Recto, de alguna manera, todavía estaba vivo, y con su último aliento, me dijo que corriera. Inmediatamente fui a su lado, prometiéndole que buscaría ayuda. Pero Recto solo me dijo que corriera y cambiara este mundo podrido por un lugar mejor. Habiendo dicho eso, el cuerpo de Recto se relajó, y no pude entender lo que estaba pasando. Justo entonces, llegaron los soldados y me electrocutaron, creyendo que yo era el asesino. Me tiraron al suelo y me dijeron que estaba arrestado por asesinato, y yo les dije que no era yo. Los guardias me dijeron que lo que yo decía ya no importaba porque me habían atrapado en el acto. Intenté repetidamente decirles que el verdadero asesino acababa de salir de la casa, y que aún podían atraparlo. Pero los guardias ni siquiera quisieron escuchar, así que simplemente me derribaron de la manera tradicional, golpeándome en la cabeza. Poco después, me llevaron al patíbulo para mi ejecución por mis crímenes. Toda la gente de los barrios bajos estaba allí para verme ser arrojado al abismo, e incluso algunas figuras importantes de la ciudad principal también estaban presentes. El juez me dijo que el asesinato era uno de los crímenes más grandes que uno podía cometer, y aunque solo había matado a un residente de los barrios bajos, la pena no sería mitigada. Declaró que sería ejecutado arrojándome al abismo. Y la gente comenzó a vitorear al escuchar esto. Todavía no podía creer que esto me estuviera pasando, y solo deseaba que hubiera alguien que creyera que yo no era el asesino. Mis ojos escanearon la multitud y se detuvieron en Chiwa. Le grité que yo no había matado a Recto. Le pedí que encontrara al verdadero culpable, pero ella solo dijo que me había creído, pero que yo no lo merecía. Ella dijo que al final, yo también era hijo de un asesino y dejó caer el juguete mientras me daba la espalda. Su traición me dolió más que cualquier otra cosa, y me irrité con aquellos que me llamaban la escoria de la humanidad, digna de ser arrojada al abismo. Dije que ellos eran la escoria aquí, porque eran solo masas de carne sin cerebro ni voluntad. Juraba que los mandaría a todos al infierno, cuando de repente me di cuenta de que el asesino también estaba entre la multitud. Sin embargo, no tuve la oportunidad de decírselo a nadie porque fui arrojado por el borde del abismo. Sentí que caía eternamente y en un momento perdí el conocimiento.
Afortunadamente toda la basura en el fondo del abismo amortiguó mi caída, y cuando me desperté, estaba completamente ileso. Me pregunté qué demonios estaba pasando, y cómo seguía vivo cuando el hedor nauseabundo del lugar de repente invadió mi nariz. Incluso un ladrón de basura tendría que taparse la nariz para evitar el olor. Y entonces me di cuenta de un vasto mar de basura frente a mí, con cosas que no reconocía. Me preguntaba qué diablos era este lugar, cuando de repente una sombra gigantesca me envolvió. Me di la vuelta para ver qué pasaba y no pude creer lo que veían mis ojos al ver un monstruo gigante hecho de basura que me enseñaba los dientes. Mi mente quedó en blanco por un momento al ver al monstruo, y recordé que siempre me pareció extraño que la gente estuviera obsesionada con arrojar basura y escoria humana al fondo del abismo. Pero a nadie le importó lo que realmente les pasaba allí abajo, ni siquiera pensaron en otras cosas que podrían estar en el fondo, y eso me molestó más que cualquier otra cosa. Sin embargo, rápidamente salí de mis pensamientos y empecé a correr desesperadamente mientras el gigantesco monstruo se acercaba. De repente, las cosas empeoraron. El monstruo lanzó un gran rugido y, como resultado, muchos más monstruos salieron de la pila de basura. Empezaron a perseguirme, corrí tan rápido como pude, pero todo fue inútil porque pronto me encontré acorralado. Me preguntaba qué eran estos monstruos, y si realmente eran pilas de basura que podían moverse por sí solas. Los monstruos de repente se abalanzaron sobre mí, y de alguna manera logré esquivar sus ataques. Intenté huir, pero tropecé, y caí de bruces sobre un cráneo humano, lo que me hizo darme cuenta de cuál sería mi destino. Maldije a los bastardos que me habían arrojado a este infierno, y en ese mismo momento, la pila de basura sobre la que estaba se derrumbó. Rápidamente me encontré al pie de un acantilado, manteniéndome a salvo de los monstruos, pero otra cosa me estaba matando. Me di cuenta de que el aire de este lugar era realmente tóxico, y si lo respiraba por mucho tiempo, mis pulmones se desgarrarían. Me cubrí la boca y la nariz con mis guantes, con la esperanza de encontrar un lugar donde esconderme y recuperarme, pero de repente me di cuenta de que un lugar seguro podría no existir en este infierno. Empecé a perder la esperanza, y de repente vomité sangre. El sonido atrajo a los monstruos hacia mí. Caí al suelo, incapaz de moverme, y casi había aceptado mi destino cuando la imagen del cuerpo moribundo de Recto apareció de repente en mi memoria. Una extraña fuerza surgió de repente en mis manos, pero no le presté atención. Sin embargo, sentí que mi visión cambiaba, y empecé a ver luces que emanaban de las pilas de basura y del tubo de hierro frente a mí. Me arrastré hacia él, decidido a sobrevivir porque tenía una razón para vivir. Agarré el tubo de hierro y me puse de pie, declarando que regresaría a la superficie y me vengaría de los que me habían arrojado aquí, y del bastardo que había matado a mi padre. La rabia comenzó a brotar en mí, y los monstruos aprovecharon esta oportunidad para acercarse sigilosamente a mí. Sin embargo, cuando uno de ellos me atacó, simplemente lo golpeé con el tubo de hierro sin siquiera mirar. Como resultado de ese ataque, un monstruo salió volando y chocó contra el paraguas de otro habitante del abismo, quien se sorprendió de que alguien pudiera luchar contra los monstruos que habían llegado. Mientras tanto, yo me había vuelto loco luchando contra los monstruos. No me importaba el aire tóxico ni la sangre que me goteaba por la nariz mientras saltaba, e incluso ser golpeado contra grandes rocas a gran velocidad no parecía causarme mucho daño. Un monstruo aplastó la roca en la que estaba atrapado, enterrándome bajo los escombros. Pero me liberé, y saqué una barra. La blandí con todas mis fuerzas, causando un gran daño al monstruo, pero de repente otro monstruo apareció justo debajo de mí. De alguna manera logré saltar de sus fauces, pero luego las consecuencias de respirar el aire tóxico finalmente me alcanzaron. De nuevo empecé a vomitar sangre, y los monstruos aprovecharon la oportunidad para arrastrarse hacia mí. Afortunadamente, mi poder misterioso resurgió una vez más, dándome la fuerza y la locura para mantenerme firme, incluso cuando dos monstruos me atacaron al mismo tiempo. Salí ileso del impacto y usé una pieza de metal para cortar el cráneo del primer monstruo. Luego, ataqué al segundo monstruo, partiéndolo por la mitad y haciéndolo explotar. Luego descansé un momento. Pero otro monstruo gigantesco comenzó a acercarse a mí. Tan pronto como lo vi, decidí huir y recuperar mis fuerzas, pero el monstruo golpeó el suelo con toda su fuerza, creando una onda de choque que me lanzó por los aires. Sin embargo, cuando abrí los ojos, me sorprendió ver a un extraño hombre enmascarado parado sobre mí. Me pregunté quién era este tipo y de dónde venía. Pero el hombre, de repente me levantó y me pateó hacia adelante. Tosí un poco de sangre y estaba a punto de lanzarme a pelear cuando el tipo de repente me puso una máscara de gas en la cara, permitiéndome respirar de nuevo. Ahora estaba realmente confundido y le pregunté al hombre si era un residente de este lugar. Quería saber sobre este lugar y los monstruos aquí, pero el hombre enmascarado solo me pidió que me callara. Claramente, una persona con un coeficiente intelectual de un solo dígito no podía entender órdenes, y seguí preguntándole en voz alta sobre este lugar. El hombre enmascarado una vez más me susurró que me callara, pero le dije que hablara más claro.
Le pregunté si estábamos bajo tierra, y el hombre enmascarado finalmente estalló. Olvidó su propio consejo y me gritó, diciendo que no estábamos bajo tierra, sino en la superficie, y que era culpa de la gente de arriba que habían convertido este lugar en un pozo infernal. Luego, me dijo que los monstruos gigantes de basura eran atraídos por el sonido, y que gracias a que no me callaba, lo habían notado. El hombre enmascarado dijo que los monstruos de basura no podían ser derrotados con armas normales, así que su mejor opción era escabullirse en silencio, pero ahora eso ya no era posible. Un monstruo había llegado detrás de ellos en ese momento, y el hombre enmascarado decidió encargarse de él antes de que sucediera algo más. Una ráfaga de energía dorada surgió de repente de su brazo y envolvió su paraguas transformándolo en un arma. El monstruo los atacó, pero el hombre enmascarado simplemente giró el paraguas contra su cara, usándolo como una amoladora de mano para aplastar al monstruo. Los fragmentos del monstruo se dispersaron por todas partes, y de repente se convirtieron en polvo. Me sorprendió este extraño aumento de poder, pero ahora estaba aún más curioso de que los monstruos no se regeneraran después de recibir este ataque. Justo entonces, una horda de monstruos gigantes se acercó, pero el hombre enmascarado confiaba en que podía con todos ellos. Se lanzó hacia los monstruos, rápidamente los hizo volar con su paraguas con cuchillas, y luego saltó, usando el paraguas como un paracaídas. Me pregunté si esto era algún tipo de tecnología utilizada por los habitantes del abismo, o si era exclusivo del hombre enmascarado. Mientras tanto, el hombre enmascarado se deslizó hacia el último monstruo gigante restante, que de repente lanzó una esfera de ácido hacia él. Bloqueó y dispersó el ácido con su paraguas, y el ácido explotó violentamente al chocar con los parches de basura. El hombre enmascarado luego usó la cabeza del monstruo como trampolín para saltar más alto, y luego, infundió más energía en su paraguas, aumentando su tamaño y poder destructivo. Se lanzó sobre la cabeza del monstruo con ese paraguas, cortándolo a través de él y del suelo. Cuando eso terminó, el hombre enmascarado se volvió hacia mí, y le pregunté, ¿qué demonios eres? El hombre se quitó la máscara y se presentó como Engine, un simple limpiador. Pero inmediatamente después, el aire tóxico le hizo lamentar su decisión. Engine me maldijo por haberle hecho quitarse la máscara. Y de repente, me derrumbé. Mientras estaba inconsciente soñé con un incidente de mi infancia. Llegué a casa después de que otros niños me acosaran y me empujaran por una alcantarilla porque les había dicho que los objetos tenían vida, y ellos no me creyeron. Recto me preguntó si les había devuelto el golpe y le dije que no. Le pregunté a Recto si decía la verdad cuando dijo que cuando un objeto es tratado con cuidado, un alma finalmente llega a morar en él. Mientras Recto me limpiaba, dijo que esa historia era solo una vieja leyenda para que la gente apreciara lo que tenía. Pero él, personalmente, prefería creer que todas las cosas tenían alma. Al escuchar eso, me volví aún más curioso y le pregunté si las cosas alrededor de nuestra casa tenían alma, incluso mis guantes. Recto solo respondió que si los trataba con cuidado, un día tendrían alma. De repente me desperté de ese sueño y me encontré encadenado y siendo arrastrado por Engine. Lo maldije diciéndole que me soltara, pero Engine dijo que solo me estaba llevando a un lugar seguro. Ya no me importaba eso porque quería volver para vengarme. Pero esas palabras hicieron que Engine se detuviera. Me dijo que era imposible volver a subir a lo que ellos llamaban la esfera celestial, que básicamente estaba en el cielo y se movía constantemente. Luego, continuó arrastrándome, diciendo que regresar ahora era imposible y que debía calmarme y aceptar mis nuevas circunstancias. Sin embargo, me negué a rendirme, diciendo que volvería a la esfera celeste a toda costa. Creo que Engine sabe el camino, pero me lo está ocultando. Y le grité que me dijera todo lo que sabía. O seguiría gritando hasta que llegaran más monstruos. Engine se enfureció por esto y me dijo que me diría exactamente cómo era este lugar. Empezó a arrastrarme con más descuido, y finalmente me llevó a un claro en un cañón, 100 veces más limpio que los alrededores. Engine me dejó allí, diciéndome que me divirtiera. Mientras se alejaba rápidamente, le maldije que al menos me desatara. Pero Engine se fue sin decir una palabra. De repente, un grupo de hombres con máscaras de gas salió de un camión y comenzaron a acercarse a mí. Me pregunté si serían los habitantes de este lugar, y todos estaban muy curiosos por mí también. Basándose en mi ropa, se preguntaron si venía de la esfera celeste y se acercaron a mí de forma intimidante con sus preguntas. Les dije nerviosamente que había caído de la esfera celeste, y los hombres de repente se quitaron las máscaras. Parecían muy emocionados de ver a alguien de la esfera celeste vivo, ya que antes solo habían encontrado cadáveres. Se volvieron demasiado curiosos y empezaron a examinar mi cara, e inmediatamente retrocedí. Los hombres dijeron que no tenían malas intenciones y comenzaron a desatarme, lo que me hizo pensar que eran mucho mejores que Engine. Sin embargo, todo fue una trampa y poco después me encontré fuertemente encadenado dentro de un camión. Me pregunté qué demonios estaba pasando, pero los hombres de fuera hablaban de lo afortunados que eran por haber capturado a alguien de la esfera celeste vivo, porque seguro que se vendería a muy buen precio. Hablaron de cómo la gente pagaba precios exorbitantes por partes del cuerpo y la ropa de los que habían muerto de la esfera celeste, y que encontrar a alguien tan raro los volvería locos.
Luego, el líder del grupo me dijo que la razón por la que la gente estaba dispuesta a pagar tanto dinero por alguien de la esfera celeste era porque los odiaban. Maldijo a los que vivían en la esfera celeste por haber arrojado todos sus desechos al planeta hasta que se amontonaron, contaminando el aire y creando monstruos. Aquellos que murieron a causa de los monstruos o perdieron sus hogares debido al aire y la tierra tóxicos, sentían un profundo odio por la gente de la esfera celeste. Y una vez que encontraban a alguien vivo, lo torturaban brutalmente. El líder entonces decidió darme algo de comer para darme la bienvenida a la tierra, y esa comida era carne podrida, y otras cosas en mal estado. Él se burlaba de mí constantemente, diciendo que la gente de la esfera celeste como yo, ni siquiera tocaba la basura, así que no podría digerir este tipo de comida. Sin embargo, cuando intentó meterme un trozo de carne por la garganta, el hombre cometió el mayor error de su vida. De repente le mordí el dedo, arranqué un trozo de carne y lo mastiqué vorazmente junto con la comida podrida que había comido antes. Luego empecé a comer la comida podrida, diciendo que no era basura porque seguía siendo perfectamente comestible. Esos tipos se asustaron y se orinaron en los pantalones porque nunca habían visto una bestia como esta. Pero eso fue solo el principio. Estaba enojado con todos por etiquetar todo como basura e inútil. Y no iba a quedarme sentado y aguantarlo más. Mi poder estalló de nuevo y rompí las cadenas. Salté y liberé mi energía al suelo, levantando los objetos circundantes. Engine observaba todo desde lejos, y él estaba realmente satisfecho de ver que yo resultaba ser un donante. Alguien que podía infundir vida a los objetos y aprovechar su poder, al igual que, mientras tanto, en el suelo, pensé en las palabras de Recto, de que tratar los objetos con cuidado los haría cobrar vida, y ellos también tratarían a sus humanos con cuidado. Me quité la máscara y agarré la cadena que usaron para atarme, infundiéndole vida y convirtiéndola en un arma. Los hombres se lanzaron hacia mí, pero solo usé la cadena para golpear el suelo, obligándolos a retroceder. Su líder les dijo a sus hombres que apuntaran a la cadena, ya que un donante sería inútil sin sus objetos, y sus hombres rápidamente me desarmaron. Sin embargo, para su extrema sorpresa y el deleite de Engine, recogí un neumático y lo convertí en un arma, algo que era demasiado raro incluso para donantes poderosos. Me encargué rápidamente de los hombres, y luego me acerqué a su líder, quien me maldecía sin parar mientras se orinaba de miedo. Pero justo cuando estaba a punto de atacarlo, Engine llegó y me detuvo. De repente salí de mi frenesí y mi poder se desvaneció. El neumático que estaba usando de repente se convirtió en polvo, y me sangró la nariz, mientras intentaba averiguar exactamente qué había hecho. Engine dijo que usar tanto poder imprudentemente seguramente agotaría mi cuerpo. Luego se disculpó por ponerme a prueba de esta manera, pero quería estar seguro de mi poder. Prometió contarme todo sobre este mundo y mis poderes. Pero a cambio, quería que me uniera al grupo de los limpiadores, porque necesitaban gente como yo para luchar contra los monstruos. Sin embargo, eso era demasiado para asimilar. Y dije que no quería unirme a ellos. Resultó que Engine no sabía lo que significaba la palabra no, y me llevó a una clínica para que me trataran mientras llamaba a su amigo diciendo que había encontrado un genio y lo había reclutado para los limpiadores. Me sorprendió escuchar eso, porque nunca acepté unirme a él. Dije que necesitaba volver a la esfera celeste inmediatamente. Pero el extraño médico con ojos más grandes que los agujeros de una mesa de billar me dijo que me callara. Me gritó por haber salido al páramo porque el aire allí era realmente tóxico. Me llamó estúpido por haber sido secuestrado y me dijo que le diera las gracias a Engine, quien me había salvado de 2 horribles destinos en un día. Maldije en voz baja a Engine, y luego al médico, quien resultó ser una anciana, y se sintió ofendida cuando la llamé viejo. Una vez que terminó el tratamiento, nos echó a Engine y a mí afuera. Le agradecí a Engine por pagar mi tratamiento y le dije que solo necesitaba información sobre cómo regresar. Dije que no tenía tiempo para ser un limpiador, o como sea que él se llamara a sí mismo. Pero Engine respondió que esperaba que el secuestro me enseñara cómo se trataba a la gente de la esfera celeste aquí abajo. Me dijo que si alguien descubría que venía de la esfera celeste, me arrepentiría de haber nacido. Y además no podía encontrar ninguna información gratis aquí. Engine me llevó entonces a una ciudad desolada, pero era mucho mejor que el mundo sucio de fuera. Incluso me invitó a una hamburguesa, y la devoré sin control porque ya había vomitado toda la carne podrida que había comido antes. Solía pensar que el abismo no tendría nada más que basura, pero aquí había ciudades con gente viviendo en ellas. Noté a una chica entrando a una tienda y empecé a mirarla fijamente. Pero entonces, Engine decidió darme una lección sobre la superficie. Dijo que la basura no era lo único que se acumulaba aquí, porque las emociones también se acumulaban en forma de una energía llamada. Los monstruos de la basura eran una de las formas en que se manifestaba, y aunque se encontraban principalmente en los vertederos, a veces también atacaban las ciudades. Dijo que las armas normales no podían dañar a los monstruos de la basura porque sus núcleos estaban hechos de mesh. Los guantes de rudo sí podían. Me sorprendí al escuchar esto, y Engine me dijo que cuando un objeto es tratado con cuidado durante mucho tiempo, también se acumula en su interior, y a esos objetos los llaman objetos de vida. Los objetos de vida pueden destruir el núcleo de los monstruos de la basura, pero no todos podían aprovechar el poder dentro de ellos.
Enjin dijo que las personas como nosotros, que podíamos aprovechar ese poder, se llamaban donantes, y su organización, los limpiadores, estaba llena de donantes que se especializaban en destruir monstruos de la basura. Le pregunté a Enjin si prometería decirme cómo volver a la esfera celeste si me unía a los limpiadores, y él respondió que no tenía ni idea de eso. Me enfurecí con él por haberme engañado, y Enjin me recordó que nunca había dicho que supiera cómo regresarme. Sin embargo, afirmó que su jefe era muy sabio y que él podría ayudarme en mi viaje de regreso a casa. Estaba enojado porque ahora tenía que conocer al jefe de Enjin antes de tomar una decisión. Pero entonces Enjin me preguntó por los guantes. Le dije que mi padre me los había dado y que eran lo único que tenía para recordarlo. Ahora Enjin entendía por qué me importaban tanto los viejos guantes, y me dijo que los tratara con cuidado porque tenían un alma poderosa dentro. Me emocioné porque los demás siempre se burlaban de mí por mis guantes. Pero entonces Enjin recibió un mensaje y decidió ir a encontrarse con un compañero. De repente me levanté y le agradecí por todo. Y a cambio, Enjin me lanzó una bolsa de dinero, diciéndome que tuviera cuidado con cómo lo gastaba. No podía creer que me diera dinero después de todo lo que me había hecho. Pero Enjin dijo que no era gran cosa porque obtuvo el dinero vendiendo mi ropa. Así fue como pudo llevarme a tratarme y darme de comer. Así que ni siquiera necesitaba agradecerle por eso. Al escuchar eso me enfurecí. Pero Enjin me dijo que de todos modos no podía andar por la ciudad con ropa de la esfera celeste. Dijo que iría a ver a su entrenador ahora, y me dijo que esperara pacientemente aquí. Estaba realmente enojado con él, pero entonces, noté un gato que me estaba quitando el dinero y salía corriendo. Lo perseguí inmediatamente pero, no pude alcanzarlo. Afortunadamente, encontré un palo con forma de guadaña en el camino, e inmediatamente lo tomé, usándolo para detener al gato. En cuanto logré acorralar al gato, llegó el dueño del palo, y estaba furioso con Rudo por haber intentado robar su preciado palo. Le pregunté qué tenía de valioso ese estúpido trozo de madera, y el hombre se enojó aún más. Rápidamente recuperó su palo y luego me empujó, diciendo que pagaría por mis pecados. Antes, el hombre empezó a hacer cosas raras con su bastón, y yo estaba completamente confundido. Justo entonces, vi el símbolo del grupo de los limpiadores en el paraguas de Enjin, y me di cuenta de que el tipo que tenía delante también era un limpiador. Ese tipo activó el poder del bastón y lo convirtió en un arma, atacándome con él. Sin embargo, falló a propósito porque Enjin le había hablado de mí. Después, se presentó como Zanka, quien se encargaría de entrenarme a petición de Enjin. Dijo que nunca pensó que tendría que enseñarle a un niño que no debería robar a los demás, y yo le dije que solo estaba tomando prestado el bastón para recuperar mi dinero. Zanka dijo que mi padre seguramente no me había enseñado bien, y yo me enfadé mucho porque no podía soportar que nadie insultara a Recto. Sin embargo, al pensar en Recto, recordé que una vez me dijo que si quería que alguien me escuchara, debía retroceder un paso en una discusión e intentar comprender cómo se sentía la otra persona. Siguiendo esas palabras, pensé que Zanka tenía razón al estar enfadado porque yo había tomado su tesoro de repente. Sentí que yo también me enfadaría si alguien se llevaba mis guantes, aunque fuera sin querer, y me di cuenta de que era mi culpa. Me disculpé con Zanka por ello y el hombre también se calmó rápidamente. Me dijo que todo estaba bien porque le había devuelto el bastón, y que él también debería intentar reaccionar con más calma. Bueno, yo estaba completamente confundido por el cambio repentino en su personalidad, y también porque era la primera vez que lograba desescalar una situación estresante simplemente hablando. No dejaba de pensar que Recto tenía razón en muchas más cosas de las que pensaba. Y entonces Zanka me ayudó a levantarme. Me preguntó por mi objeto vital, y qué podía hacer con él. Le dije que mi objeto vital probablemente eran mis guantes, pero que aún no sabía sus capacidades. Zanka examinó mis guantes y comentó que eran realmente geniales. Pero yo todavía estaba asombrado de lo diferente que se veía ahora. De repente me di cuenta de que debía ser porque estaba sonriendo, y Recto siempre me decía que sonriera si quería hacer amigos. Desafortunadamente, nunca había sonreído antes, y necesitaría un entrenador físico para que me enseñara a usar correctamente mis músculos faciales. Más desafortunadamente, no sabía eso y me esforcé al máximo por imitar una sonrisa humana, pero terminé creando la expresión más horrible que Zanka había visto jamás en un rostro humano. Se volvió a enfadar conmigo, preguntándome qué cara estaba haciendo. Me preguntó si me estaba burlando de él con esa cara. Y yo le pregunté por qué estaba enfadado esta vez, ya que esa era la mejor sonrisa que podía hacer. Zanka dijo que incluso un ciego podría decir que eso no era una sonrisa. Así que decidí cerrar los ojos y fruncir los labios para parecer más natural. Esta vez parecía menos aterrador, pero eso no fue suficiente para evitar que Zanka se enfadara. Pensó que yo era demasiado presumido porque Enjin me había llamado genio y ahora me estaba burlando de él. Dijo que nunca podría alcanzar mis metas si seguía siendo tan insolente, pero ese era un límite que no debía cruzar. Pensé en el objetivo de regresar a los cielos y cambiarlo según el último deseo de Recto. Y le dije a Zanka que hablaba totalmente en serio sobre ellos. Le dije que no me insultara más, y Zanka volvió a sacar su arma, diciendo que no se llevarían bien. Estuve de acuerdo con él y saqué una barra de metal de una papelera cercana, despertando su poder.
Zanka se sorprendió al verme usar un objeto aleatorio como mi objeto vital, y se dio cuenta de por qué Engine me había llamado genio. Sin embargo, seguía confiando en que si solo tenía talento innato, no podría derrotar a un don nadie como él, que había trabajado duro para llegar a este nivel. Ni siquiera me di cuenta de que esa burla era una distracción, hasta que el bastón de Zanka cayó justo delante de mí, a solo unos centímetros. Me vi obligado a esquivar y correr mientras Zanka atacaba y rápidamente me derribaba al suelo. Zanka estaba satisfecho con su victoria, pero entonces notó algo en su cara. Se lo limpió y luego con curiosidad lo olió, descubriendo que era heces. Se horrorizó al darse cuenta de que la barra de metal que había recogido era parte de un desatascador de inodoros. Intentó explicar que era un desatascador de inodoros, pero yo no estaba de humor para escuchar nada, y empecé a blandir el desatascador, que todavía estaba lleno de la cena de alguien. Zanka entró en pánico e hizo todo lo posible por esquivar las cosas que volaban por todas partes, y finalmente salió corriendo de mí. No entendía por qué ahora estaba tan asustado, pero me benefició de todos modos, así que lo perseguí, aterrorizando a Zanka con el desatascador. Después de un rato corriendo por varios callejones como en un dibujo animado de Tom y Jerry, Zanka salió a la calle principal conmigo pisándole los talones. De repente, un gato hizo que Zanka tropezara y perdiera el equilibrio, lo que me dio la oportunidad de acortar la distancia. Salté alto, balanceando el desatascador con todas mis fuerzas sobre el aterrorizado Zanka. Recibió una lluvia de heces y se desmayó. Y un rato después, Engine llegó para ver cómo estaban. Me preguntó si ya había conocido a mi nuevo maestro. Y yo solo señalé a Zanka, quien yacía en una pila de basura y se convulsionaba salvajemente. Engine lo ayudó a limpiarse y se lo llevó, pero no pudo evitar reírse de cómo Zanka fue derribado por las heces. Yo también quedé traumatizado al saber la verdad sobre el arma que había estado blandiendo por las calles. Y entonces Engine me dijo que Zanka era un niño mimado y que nunca esperó que alguien lo tratara así. Solo pude mirar fijamente al aterrorizado Zanka mientras notaba un par de botas en el asiento trasero del coche. Engine me dijo entonces que su primer encuentro podría no haber sido el mejor, pero que Zanka sería mi maestro a partir de ahora. Elogió a Zanka diciendo que era el entrenador más talentoso en lo que respecta al uso de objetos vitales. Aparentemente, Zanka se tomó muy en serio las palabras de Engine y comenzó a reír entre dientes al escucharlo. Justo entonces, Engine llamó a la mujer en la parte trasera del coche, Ryo, preguntándole desde cuándo estaba allí. Ella se despertó de su siesta reparadora y respondió que tenía curiosidad por el chico nuevo. Yo solo pude mirarla fijamente porque era bastante hermosa. Y entonces Ryo de repente comenzó a juguetear con mi cabello porque era bastante único, lo que me hizo preguntarme si accidentalmente había llegado al cielo. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, Engine salió de la ciudad, llevándolos a la sede de los limpiadores, ubicada en medio del páramo. Engine condujo a través de varias ciudades destruidas, y llegó a un túnel reforzado que atravesaba una enorme pared de roca. Cuando salieron del otro lado, todos bajaron del coche, y Engine me dio la bienvenida a la sede de los limpiadores. Todavía estaba en estado de shock por la forma en que Ryo me tocaba el pelo, y cuando empecé a caminar hacia el edificio, un par de moscas empezaron a zumbar a mi alrededor. Dentro del edificio, una recepcionista de piel oscura leía tranquilamente una revista Playboy, y Engine me la presentó como Semiu. Dijo que Semiu evaluaría a cualquiera que se uniera a ellos, pero justo cuando estaba a punto de revelar sus habilidades, ella me clavó su horquilla, matando a las dos moscas de un solo golpe. Me quedé helado ante esto y luego Semiu me dio la bienvenida, diciendo que Engine le había contado todo sobre mí, pero que tenía que evaluarme personalmente para juzgar mi potencial. Cuando ella empezó a concentrarse en sus gafas, Engine explicó que eran su objeto vital, lo que le ayudaba a mejorar su vista, y si se concentraba, podía ver de qué estaba hecha una persona. Esto era nuevo para mí, pero no tuve mucho tiempo para pensarlo. Cuando Semiu activó el poder de las gafas y miró mi potencial, se sorprendió por lo que vio y rápidamente apagó sus habilidades. Cuando Engine le preguntó qué había visto, ella le dijo que yo ya tenía un buen físico, por lo que no necesitaba entrenamiento en ese aspecto, y que yo también tenía una buena relación con mi objeto vital, aunque necesitaba un poco de entrenamiento para usarlo correctamente. Engine sintió que había algo más, y Semiu dijo que yo tenía excremento en la nuca. Empezó a reír al oír esto, y luego decidió llevarme a ver al jefe. Pero miró de reojo a Semiu mientras se iban porque sabía que ella ocultaba algo. En el camino, Engine me dijo que había un total de unos 100 limpiadores, incluyendo guerreros, guardias y apoyo. Sin embargo, siempre estaban dispersos por todas partes debido a sus misiones, por lo que la mayoría de ellos no estaban presentes en la sede. Me dijo que debería conocer a algunos de ellos y que no tomaría mucho tiempo. Pero tan pronto como abrió la puerta de la sala común, vio a un grupo de limpiadores allí, y cerró la puerta de inmediato, porque siempre podrían presentarse más tarde. Pronto llegaron a la oficina del jefe, pero antes de entrar, Engine me dijo que no comenzara la conversación preguntando cómo regresar a los cielos. Me dijo que necesitaba ofrecer algo a cambio de esa información, y que debería empezar prometiendo trabajar como limpiador. También me dijo que no preguntara sobre el objeto vital del jefe porque nadie sabía qué era ni cuáles eran sus poderes. Ahora tenía curiosidad por el jefe pero encontré la habitación vacía.
Justo entonces, Semyu llegó, y les dijo que el jefe estaba en una misión, y no regresaría en los próximos días. Me confundió esto, pero Enjin sabía que era normal, y me dijo que tendría que esperar unos días para conocer al jefe. Me enfadé por esto y pregunté qué se suponía que debía hacer mientras esperaba. Entonces Ryo apareció de repente y me dijo que fuera a verla trabajar. Dijo que no podía convertirme en limpiador hasta que el jefe me aprobara. Así que lo mejor que podía hacer, era ir con ella como aprendiz. Y eso también le beneficiaba a ella porque quería saber más sobre mí. Mi cerebro dejó de funcionar porque nunca en mi vida había recibido este tipo de atención de una mujer. Así que la seguí en silencio. Llegaron a la sala de estrategia donde Semyu explicó que un pequeño pueblo cerca de la zona contaminada había pedido ayuda porque se habían encontrado pequeños monstruos de basura cerca. Sentí curiosidad por las zonas contaminadas y Semyu sabía que Enjin ni siquiera me había explicado lo básico correctamente. Ella me dijo que la Tierra estaba dividida en zonas seguras que sostenían la vida humana y zonas contaminadas llenas de basura donde vivían los monstruos de basura. La zona en la que aterricé era un páramo. Una zona contaminada especialmente peligrosa, y la mayoría de la gente moriría en cuanto pusiera un pie allí. Luego, me dio una máscara, diciéndome que la usara en todo momento cuando fuera a las zonas contaminadas porque sin una, podría morir por los gases tóxicos en menos de 15 minutos. Luego, me uní a Ryo y su equipo en la misión, y ella me dijo que permaneciera cerca de ella en todo momento para que pudiera aprender al máximo. Todavía me sentía incómodo al respecto, pero luego empecé a preguntarme cuánto tiempo había estado en el páramo y cuánto veneno había respirado. Mi atención se dirigió entonces al vertedero frente a ellos, y me pregunté si la gente del Zenith sabía que había humanos viviendo en el abismo de abajo. Sin embargo, nada de eso importaba porque lo más importante para mí era la pila de basura misma. Para mí, no era solo un montón de basura, sino un tesoro donde podía encontrar cosas que podía usar y arreglar sin que nadie me regañara. Luego, alcancé a Ryo y le pregunté quiénes eran las otras personas con ella. Ella respondió que eran apoyos y que, aunque no tenían poderes especiales como los guerreros, eran muy útiles en las misiones. Uno de los apoyos me tendió la mano para estrechármela, y mientras la tomaba con aprensión, el apoyo la apretó con toda su fuerza. Ryo se rió mientras yo me retorcía de dolor, diciéndome que este tipo tenía una fuerza de agarre increíble y que podía arrancar el caparazón exterior de un monstruo de basura con sus propias manos. No creía poder soportar más a este loco. Cuando uno de los apoyos informó a todos que se acercaban los monstruos de basura, decidí observar atentamente para aprender todo lo posible. Poco después, una horda de pequeños monstruos de basura parecidos a cabras salió del espeluznante bosque de basura, y le pregunté a Ryo, aterrorizado, ¿cómo se supone que vamos a lidiar con tantos enemigos? Ella me dijo que me calmara, porque solo eran monstruos de basura débiles y lentos, que ni siquiera podían atravesar la valla de madera. Sus palabras resultaron ser ciertas ya que los monstruos de basura cabra atacaron la valla y no causaron ningún daño. Pero de repente llegó una segunda ola y esta tenía monstruos de basura más grandes y feroces. Empezaron a empujar la valla y la rompieron. Y le pregunté a Ryo, aterrorizado, ¿qué se suponía que debíamos hacer ahora? Ella me dijo de nuevo que estos monstruos solo eran un poco más fuertes que los anteriores, y que todavía eran perfectamente adecuados para entrenar a un novato. Ella dijo que solo necesitaban hacer una limpieza rápida y luego regresar a la base para celebrar una fiesta de bienvenida para mí en la superficie. No podía creer que estuviera tan tranquila cuando constantemente arriesgaba su vida luchando contra monstruos. Y Ryo me dijo que si quería sobrevivir en la superficie, necesitaba tener una perspectiva positiva de la vida. De repente me di cuenta de que Enjin también, y sentí que esto era lo que me faltaba. También decidí calmarme con respecto a todo cuando de repente un monstruo de basura gigante rompió la valla, e incluso Ryo se asustó al verlo. Me giré hacia ella para confirmar que todo estaba bien, pero ella me dijo que este gran monstruo era increíble porque nunca había visto nada tan elegante. Ella dijo que no era el mejor material para enseñar a un novato, pero que estaría encantada de luchar contra él. Sacó sus tijeras que eran su objeto vital, y yo solo pude observarla en silencio. Ryo luego activó sus tijeras y las lanzó al cielo, donde se hicieron gigantes y más afiladas. Las atrapó con los pies y luego se abalanzó sobre la horda de monstruos, cortando a un montón de ellos con una patada de las tijeras. Ni siquiera podía entender lo que estaba pasando, y el apoyo me dijo que el objeto vital de Ryo se llamaba el Destripador. Y a diferencia de las personas normales, ella lo usaba con los pies. Me di cuenta de que todos usaban sus objetos vitales a su manera, cuando el tipo que me estrechó la mano, me dijo que tuviera más cuidado con mi entorno. Me di cuenta demasiado tarde de que un monstruo de basura de segundo nivel estaba a punto de atacarme, pero, afortunadamente, el apoyo lo detuvo con sus propias manos antes de aplastarle la cabeza y lanzárselo a Ryo, quien simplemente lo cortó con sus tijeras. Les dijo a los apoyos que le enviaran unos cuantos monstruos de basura más, y ellos obedecieron, lanzándole esos pesados monstruos como si no pesaran nada. Mientras procesaba todo esto, y sabía que así era como luchaban los limpiadores. Ryo había limpiado toda la morralla y solo quedaba el monstruo jefe.
Ahora los apoyos decidieron inutilizar cualquier pequeño monstruo de basura que pudiera interponerse en su lucha y se dispersaron. Pero entonces me di cuenta de que uno de los monstruos inutilizados se había recuperado y había hecho tropezar a uno de los apoyos. Luego se abalanzó sobre él y el hombre no pudo escapar a tiempo. Afortunadamente, llegué para salvarlo y dije que demostraría mi valía aquí, para poder obtener la información que quería rápidamente. Transformó el tubo de hierro en su mano en un arma, y este se convirtió en una barrera de espinas. Estaba confundido por esto, pero luego me di cuenta de que había olvidado cómo usar mi poder ya que lo había estado haciendo por instinto todo el tiempo. No entendía cómo lidiar con esta situación y el monstruo de basura comenzó a asfixiarme. Afortunadamente, Ryo llegó en ese momento y se encargó rápidamente del monstruo de basura, diciéndome que había hecho bien en seguir mis instintos para salvar a otra persona. El otro apoyo también llegó, y le dio las gracias antes de preguntarle si ya había derrotado al gran monstruo. Ryo dijo que lo había cortado en dos mitades pero de alguna manera seguía en pie. No entendía cómo podía haber sobrevivido a su ataque cuando estaba segura de que había golpeado su núcleo, pero decidió cortarlo en muchos pedazos pequeños para inutilizarlo. Los apoyos decidieron registrar la información sobre una nueva especie de monstruo de basura, que era inmune a los objetos vitales, y se fueron para advertir a los pueblos cercanos sobre ella. Ryo, por otro lado, se abalanzó sobre el monstruo gigante, y yo me quedé a medias porque nadie me había dicho qué hacer. Mientras tanto, Ryo saltó sobre el monstruo de basura y aterrizó en su cara antes de saltar por encima de su cabeza y cortar todas las tuberías que sobresalían de ella. Una vez que el monstruo quedó calvo, se dio cuenta de que algo brillaba bajo sus pies, y se dio cuenta de que ese debía ser el núcleo que el monstruo intentaba ocultar. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, el monstruo de basura comenzó a moverse tan violentamente como para arrojarla lejos. Luego, volvió a conectar las tuberías a su cabeza y comenzó a golpear el suelo con su mandíbula con gran intensidad. Ryo de alguna manera seguía aferrándose a él, pero el monstruo de repente dirigió su ataque hacia mí y los apoyos. Simplemente me quedé paralizado al ver los tubos de metal que se precipitaban hacia mí. Pero, afortunadamente, no recibí un impacto directo. El suelo bajo mis pies fue destruido por los ataques y, mientras caía, empecé a preguntarme qué estaba haciendo. Pensé que no podría vengarme de Recto y de esos bastardos del Zenith a este ritmo, y la oscuridad comenzó a tragarme. Sin embargo, el apoyo llegó para salvarme de caer al pozo y también de la desesperación. Me cargó al hombro, diciéndome que si tenía una meta, no debía quedarme quieto, sino abalanzarme sobre ella mientras pudiera. Me dijo que aprendiera de los apoyos que no tenían poder, pero que seguían haciendo su trabajo. Justo en ese momento, noté que Ryo estaba cortando al monstruo una vez más, y basándose en sus gritos, se dio cuenta de que había encontrado su punto débil. Saltó alto y luego se abalanzó sobre su cabeza a una velocidad aterradora, atravesándolo con sus tijeras y destrozando su núcleo. Cuando aterrizó y destruyó el núcleo, el monstruo de repente se convirtió en cenizas. El apoyo corrió de inmediato a preguntarle cómo había derrotado al monstruo de basura, y ella dijo que había apuñalado algo más que su núcleo y había muerto. Tenía un cúter en la mano y dijo que esto era lo que alimentaba al monstruo de basura. Y el apoyo no podía creerlo porque se dio cuenta de que el cúter era en realidad un objeto vital, y era completamente ilógico que un monstruo de basura tuviera uno. Por otro lado, el líder de la banda de ladrones que planeaba venderme de repente se despertó en una habitación con poca luz. Se preguntó dónde estaba cuando, de repente, el tipo sentado en el sofá frente a él, le preguntó por la ubicación del niño del Zenith que había mencionado en su sueño. De vuelta en el cuartel general de los limpiadores, Ryo me preparó una fiesta de bienvenida. Y no mucho después, Zanka también llegó. Todavía medio dormido después de su larga siesta, le preguntó a Ryo qué estaba pasando, y ella le dijo que estaban celebrando una fiesta para darme la bienvenida a la superficie, pero yo estaba sentado en silencio con la cabeza entre las rodillas en una esquina. Zanka preguntó por qué el cobarde se veía tan triste, y Ryo dijo que desde que su objeto vital lo había abandonado en medio de la batalla, se había vuelto taciturno y triste. Zanka pensó que era triste, pero pasó a la noticia de que Ryo había encontrado un extraño monstruo de basura. Ella afirmó, diciéndole que en lugar de tener un núcleo hecho de, el monstruo de basura tenía un objeto vital como su núcleo, y que nada podría haberlos preparado para tal descubrimiento. Ryo dijo que como de todos modos no podía hacer nada, decidió dejarlo en manos de las autoridades superiores y regresar para celebrar una fiesta. Mientras tanto, yo seguía refunfuñando cuando el jefe del equipo de apoyo se acercó a hablar conmigo. Se presentó como Gris, y luego me dijo que lo había hecho muy bien ayer. Pensé que no había hecho nada, pero Gris me recordó que había protegido a otro de los apoyos de un monstruo de basura. Dije que, aunque había hecho eso, luego no pude usar mi poder correctamente y necesité ser rescatado por Gris y Ryo. Me sentí frustrado porque incluso en el cielo, a menudo perdía el control y Recto tenía que cubrirme después. Sentí que era un completo fracaso, incapaz de cumplir las expectativas de nadie. Pero entonces Gris me agradeció de repente, interrumpiendo por completo mi línea de pensamiento. Dijo que la mayoría de los nuevos limpiadores que entraban en la profesión veían a los apoyos como perdedores sin poder real. Pero yo era diferente.
Gris luego habló del tipo al que había salvado. Se unió al grupo de los limpiadores para ser un guerrero. Pero como actualmente no tiene un objeto vital, está trabajando como apoyo mientras atesora un objeto, esperando que algún día pueda convertirse en su arma. Gris me dijo que no debería pensar demasiado en ser más fuerte o en cumplir las expectativas de los demás. Me preguntó qué era lo que siempre había querido incluso antes de que las cosas se pusieran feas en el cielo. Comencé a pensar profundamente en ello, y Gris me dijo que si podía encontrar lo que había encendido la llama en mi corazón al principio, podría encontrar mi camino. Luego, me acarició la cabeza, diciéndome que confiara en mí mismo. Me conmovió esto, pero justo en ese momento llegó Engine y se apoyó en mí, arruinando el ambiente emocional. Me preguntó por qué no estaba comiendo nada, y luego llegaron también Ryo y Zanka. Todos me dijeron que me uniera a la fiesta porque yo era la estrella de la noche, y también porque la comida no duraría mucho a este ritmo. Me conmoví increíblemente al ver que todos se preocupaban por mí y los seguí. Mientras todos comían, un tipo de repente puso música y cogió unas latas de pintura. Empezó a rociar pintura en la pared, y Engine me dijo que observara de cerca al tipo llamado Gob, porque hacía lo que quería sin importarle los demás. Mientras Gob dibujaba su obra de arte en la pared, los demás se quejaron, diciéndole que esperara hasta que terminaran de comer. Pero como se dijo antes, a él no le importaba en absoluto. Mientras tanto, en la planta baja, la madre de Semiu regresó a su escritorio y pudo predecir que una llamada llegaría en cualquier momento. Contestó el teléfono en el momento en que empezó a sonar, y recibió una solicitud. Convocó a Zanka y a un grupo de apoyo para completar la solicitud, pero Zanka le preguntó qué estaba haciendo Rudo con el grupo si aún no había sido admitido oficialmente en los limpiadores. Semiu le dijo que la solicitud que recibieron me concernía. Explicó que la solicitud venía de un comerciante que fue atacado por un monstruo de basura mientras viajaba por una zona contaminada. Se había salvado por poco, pero su valiosa mercancía fue robada, y ahora quería que derrotaran al monstruo de basura y recuperaran la mercancía. Aquí es donde yo entraba porque esa mercancía era un ser celestial vivo. Todos se sorprendieron al escuchar esto, y Semiu dijo que era raro ver a dos seres celestiales vivos en la Tierra al mismo tiempo, lo que significaba que algo extraño estaba sucediendo y quería que yo lo investigara por mí mismo. Comencé a pensar en ello y Gris me dijo que controlara mis emociones antes de tomar una decisión. Sabía que no podía usar mi poder correctamente, y eso podría convertirme en una carga para el equipo. Pero aún así quería ver al otro ser celestial, porque eso podría darme una pista para regresar a la Tierra. Decidí ir, y Zanka no estaba muy contento con esto, pero Semiu sabía exactamente cómo hacer que aceptara todo. Dijo que esta misión fue asignada originalmente a Engine, pero él estaba ocupado con otra solicitud en este momento, y dijo que confiaba en que Zanka lo haría. Eso fue suficiente para activar al fan número 1 de Engine, y él alegremente condujo a su grupo a través de la zona contaminada. En el camino, le pregunté a Gris si llevaba un arma y me respondió que tenía un cuchillo, pero que confiaba más en sus manos que en eso. Uno de los apoyos me dijo que Gris en realidad tenía un talismán por el que rezaba mucho, y él se avergonzó de que su secreto fuera revelado. Finalmente, decidió mostrarme el talismán, diciendo que no tenía nada de especial, pero que le daba algo a lo que aferrarse. Justo en ese momento, notaron a un tipo extraño detrás de ellos. La chica con el pronombre seguro Fam dijo que ella era la comerciante que los había contratado para esta misión. De repente, comencé a hacerle preguntas sobre el ser celestial, y la comerciante respondió que estaba transportando equipaje cuando accidentalmente se encontró con un ser celestial inconsciente. Se preocupó por ellos, así que se los llevó. Pero luego el monstruo de basura los atacó y secuestró al ser celestial. Cuestioné a la comerciante si tenía la intención de vender al ser celestial, y ella negó la acusación, diciéndome que no quería hacer eso y que solo tenía mucha curiosidad por el ser celestial. Zanka sintió que esta historia era una tontería, como el lugar al que se dirigían. Se sabía que los monstruos de basura atacaban a los humanos a primera vista, y no daban rodeos para secuestrar a alguien. Pensó que algo andaba mal, pero decidió encargarse de ello cuando llegara el momento. La comerciante luego los llevó al edificio donde el monstruo de basura había corrido después de secuestrar al ser celestial. Zanka les dijo a todos que estuvieran atentos porque el monstruo de basura podría atacarlos desde cualquier dirección. Pero cuando entraron al edificio, lo encontraron vacío, excepto por una persona al otro lado. La comerciante dijo que era el ser celestial, y comenzó a empujarme hacia ellos, y los otros limpiadores también fueron empujados. Cuando se acercaron lo suficiente, me di cuenta de que no era una persona, sino una muñeca vestida como un ser celestial, pero ya era demasiado tarde cuando la comerciante dio un salto hacia atrás, diciéndoles que se dieran prisa. Inmediatamente después el suelo bajo mis pies se convirtió en lodo y todo el grupo cayó al piso de abajo. Se preguntaron qué había pasado y la comerciante les preguntó si estaban bien. Le dijeron que estaban bien y le preguntaron dónde estaban y dónde estaba el ser celestial. La comerciante se rió horriblemente y me señaló, diciendo que yo era el ser celestial antes de convertirse repentinamente en lodo y derretirse. Justo en ese momento, escucharon dos voces que llamaban al dador del cielo,
y luego un par de luces moradas comenzaron a acercarse a ellos desde la oscuridad. Ahora Zanka entendió todo, especialmente debido a las luces eléctricas moradas. Sabía que los habían tendido una trampa se llamaban ladrones, y ni siquiera se molestaron en ocultar que planeaban robarme de los limpiadores. Estaba confundido acerca de este nuevo grupo de personas extrañas, y Gris me dijo que eran los ladrones de este mundo, pero lo que los hacía peligrosos era el hecho de que todos eran dadores. Inmediatamente ordenó a su equipo que encontrara una salida mientras él y Folo me protegían. Le pidió a Zanka que se encargara de los dos ladrones él mismo, y, aunque a regañadientes, sabía que no había otra opción. Los apoyos corrieron en la dirección opuesta, y Gris me dijo que lo siguiera. Dije que podía encargarme de una banda de ladrones yo mismo, pero Gris me advirtió que no subestimara a los ladrones, especialmente porque no conocían sus habilidades. Zanka, por otro lado, se burló de los ladrones, diciendo que siempre supo que irían tras de mí, pero que nunca pensó que me olfatearían tan pronto. Preguntó si planeaban venderme porque un ser celestial vivo podría darles suficiente dinero para retirarse con lujo. Los ladrones se rieron, diciendo que no tenían intención de venderme. En cambio, en realidad tenían curiosidad por el cielo, y hablar con un ser celestial era la mejor fuente de conocimiento. Querían saber muchas cosas, especialmente cómo crucé la barrera sin morir. Ahora Zanka también tenía curiosidad por la barrera, pero decidió encargarse de los ladrones rápidamente. Dijo que como ellos habían montado todo esto, no tenía que preocuparse por un monstruo de basura. La ladrona respondió que aún tenía que preocuparse por las muñecas de lodo que ella podía crear a voluntad. Y Zanka dijo que podía manejar a oponentes tan débiles como estos incluso con los ojos cerrados. De repente, activó su bastón y comenzó a destruir las muñecas de lodo. Pero el ladrón se escondió entre las marionetas y lo atacó por la espalda. Zanka apenas pudo reaccionar a su ataque y fue golpeado contra un pilar. El hombre se retiró una vez más a una muñeca de lodo, y la ladrona le dijo a Zanka que, como los limpiadores solo luchaban contra monstruos de basura, no sabían cómo lidiar con los humanos. Ella le dijo que este sería el último juego de las escondidas que jugaría en su vida, y él estaba listo para luchar con todo lo que tenía. Continuó derribando las muñecas de lodo, pero el ladrón aún pudo asestar golpes consecutivos en su espalda. Ahora Zanka estaba acorralado y, mientras intentaba embestir a la ladrona para derrotarla, su pie resbaló en el charco de lodo que ella había creado antes. Ella le dijo que él era el único guerrero del grupo que podía luchar contra ella, y una vez que él cayera, el resto del grupo quedaría indefenso. Ella dijo que pronto sería derrotado, pero de repente Zanka le gritó, diciéndole que empezara un podcast si quería alardear tanto. Dijo que al principio pensó que ella estaba controlando las marionetas de lodo con su pala, y que el otro tipo estaba usando su objeto vital para causar daño. Sin embargo, después de observar la pelea por un tiempo, se dio cuenta de que su suposición inicial era incorrecta. Dijo que el hombre solo lo estaba golpeando, y que su objeto vital parecían ser patines de barro que le permitían moverse fácilmente sobre terreno estable. Dijo que ahora tenía sentido por qué podía moverse tan fácilmente a pesar de que el suelo estaba cubierto de lodo, y se burló de los dos ladrones, llamándolos un par de gemelos. Esto de repente hizo que la mujer se enojara, y ella le dijo que se callara, lo que él obviamente no hizo. Dijo que tal vez no tenía experiencia luchando contra humanos, pero que conocía su objeto vital mucho mejor que ellos. Dijo que por eso podía hacer cosas que ellos no podían, y la chica lo atacó de repente. Zanka golpeó su bastón contra el suelo, creando una onda de sonido que se extendió por todas partes. Podía sentir los cambios en las vibraciones, mientras las ondas sonoras pasaban a través de las muñecas de barro. Y cuando golpeó la muñeca donde se escondía el bandido, lo detectó de inmediato. Luego se abalanzó a máxima velocidad, derribándolo con un golpe antes de golpear también a la bandida. Cuando ella quedó inconsciente, sus muñecas de barro se desintegraron inmediatamente, y Zanka dijo que eran solo un montón de novatos. Sin embargo, el líder de los bandidos apareció de repente detrás de él, diciendo que debería pelear con alguien más fuerte si no estaba satisfecho. Por otro lado, yo y los demás seguíamos corriendo mientras intentaban encontrar una salida. Empecé a preocuparme porque ya no oía los golpes, y de repente me topé con Gris, quien había encontrado una salida. Envió a algunos miembros del equipo de apoyo arriba para que pudieran contactar a la sede y pedir refuerzos. Luego decidió regresar a revisar a Zanka cuando de repente escuchó a alguien corriendo hacia ellos. Gris pensó que era Zanka quien había terminado su batalla, pero sorprendentemente, el líder bandido había llegado allí. Todos estaban confundidos y luego el bandido comenzó a mirarme fijamente, y a comparar mis rasgos con la descripción que había recibido del bandido que había secuestrado antes. De repente saltó a la pared detrás de mí y se aferró a ella como Spider-Man, diciendo que finalmente había encontrado al dador del orbe celestial. Justo cuando Gris y los demás se dieron cuenta de que el hombre frente a ellos era un bandido, destrozó la pared con sus garras, bloqueando la salida. El bandido comenzó a llamar la atención, y Gris le dijo que si me hacía daño, se convertiría en enemigo de todos los limpiadores. Luego le preguntó sobre Zanka, pero el bandido comenzó a hablar de lo tarde que había llegado, porque tenía un sentido de la orientación muy malo. Cuando llegó aquí,
Los demás ya habían sido derrotados, y eso no le gustó porque era una pérdida de tiempo para todos. Luego, se dirigió hacia mí, ignorando por completo a Gris y sus preguntas sobre Zanka. Me dijo que alguien quería hablar conmigo, así que debía ir con los bandidos ahora mismo. Estaba en alerta máxima cuando el bandido de repente agarró mi máscara y me la quitó, diciéndome que no la necesitaba porque no había monstruos de basura alrededor. Le pregunté qué había pasado con el limpiador del bastón. Y el bandido dijo que tenía una mala actitud, así que se encargó de él. Sin embargo, como era fuerte, no lo mató. Solo lo derribó, aunque quizás no le gustara mucho el veneno. El bandido luego usó su habilidad para despertar el poder de los anillos convirtiéndolos en garras metálicas. Me dijo que fuera con él pacíficamente, y nadie saldría herido. Pero en ese momento, Gris y Folo lo atacaron. El bandido esquivó fácilmente sus ataques, y luego realizó una patada de revés para lanzarlos por los aires. Sintió que Folo tenía el potencial de convertirse en un dador, pero Gris no tenía nada similar, por lo que era innecesario. Sin embargo, Gris se puso de pie y le dijo al bandido que protegería a su equipo a toda costa, sin importar con quién tuviera que luchar. El bandido se dio cuenta de que era un apoyo, y le dijo que los débiles como él no tenían valor, y no podían proteger nada. Me preocupé por Gris, y le dije que retrocediera porque la pelea sería demasiado peligrosa para él, pero Gris no respondió. En cambio, fue el bandido quien me dijo que mi amigo débil e inútil había muerto. Sus garras habían atravesado el corazón de Gris, y las empujó más profundamente hasta que salieron por el otro brazo. Solo pude observar con horror cómo el amuleto de la suerte de Gris salía volando y mi mente quedaba completamente en blanco. Esta escena era idéntica a la muerte de Recto para mí, e instintivamente puse mi mano sobre el colgante, lo que me trajo recuerdos de mi infancia. Un día, Recto me vio golpeándome la cabeza contra la pared, e inmediatamente vino a detenerme. Me preguntó qué demonios estaba haciendo, y le respondí sin alma que Recto me había dicho que dejara de lastimar a los demás, pero nunca había dicho nada sobre no lastimarme a mí mismo. Recto se preocupó aún más, porque pensó que me había calmado después de que el dolor en mi mano había disminuido. Me preguntó la razón de mi agitación, y le respondí que no había ninguna. Simplemente tenía una ira inexplicable dentro de mí, de la que no sabía la causa. Pero Recto sabía lo que estaba pasando. Se dio cuenta de que me sentía abandonado por mis padres, lo que creaba una sensación de inutilidad dentro de mí, y eso había generado esta ira. Recto me dijo que necesitaba un propósito en la vida para superar ese sentimiento, o, al menos, cosas que me gustaran. Así que me vendó, y me llevó a experimentar diferentes cosas, desde libros y juegos hasta cocinar. Pero nada llamó mucho mi atención. Sin embargo, justo cuando Recto estaba a punto de terminar el día, vi a un hombre tirando basura, y mi curiosidad se despertó. Abrí la puerta que conducía a la ciudad principal, y saqué una máscara de la bolsa de basura. Recto me siguió preocupado. Pero entonces de repente rompí a llorar porque podía empatizar con la basura. Recto me preguntó cómo me sentía ahora, y le dije que esta máscara solo estaba un poco dañada y no debía tirarse. Lloré y dije que no era justo tirarla cuando aún tenía tanta vida y yo quería arreglarla. Recto se dio cuenta de que esto era más que una proyección de mis problemas y que realmente podía ver el valor en las cosas que otros desechaban. Volviendo al presente, el colgante se transformó en un objeto vital en mis manos, y el bandido se sorprendió por ello. Gris, quien de alguna manera seguía vivo, ahora se dio cuenta de la verdad sobre mi poder. Dijo que yo no convertía todo en objetos vitales, sino que revelaba su potencial no utilizado. Con eso, desperté el potencial del colgante, convirtiéndolo en un arma sensible formidable. El bandido se asombró de verdad, y empezó a salivar mientras me preguntaba, ¿qué puede hacer tu objeto vital? Por otro lado, Folo puso a Gris en una posición más cómoda, pero aún estaba en estado muy crítico. Le agradecí a Gris por mostrarme el camino para salir de la depresión y le dije que sin su ayuda, todavía estaría estancado. Sin embargo, ahora sé lo que debo hacer y voy a empezar por patearle el trasero al bandido y demostrarle que estaba equivocado en todo lo que acaba de decir. Al bandido le gustó mi actitud y finalmente se presentó como Jabber, diciendo que no le gustaba nada más que los guerreros decididos y los dadores fuertes. Luego, me atacó y ambos nos lanzamos a una batalla seria. Por otro lado, Gris seguía sangrando y Folo estaba preocupado por él. Sin embargo, Gris le aseguró que estaría bien. Luego empezó a pensar en mí, y dijo que la última vez no había podido usar mi poder correctamente porque había muchas emociones nublando mi verdadero propósito. Pero esta vez, no tenían de qué preocuparse. Mientras tanto, yo estaba completamente a la defensiva, obligando a Jabber a atacarme y retirarse cuando no encontraba ninguna abertura. Intentó provocarme para que atacara, pero yo simplemente le dije que me atacara si se atrevía. Jabber me dijo que fuera un poco más alegre y disfrutara la batalla mientras se abalanzaba sobre mí de nuevo, pero yo simplemente esquivé su ataque. Jabber me atacó de nuevo, y esta vez también esquivé con facilidad. Jabber pronto se dio cuenta de que sus ataques ni siquiera podían alcanzarme, quien explicó que era gracias al colgante de Gris. Gris había rezado al amuleto para que todos regresaran a salvo después de su misión, y eso significaba que era un objeto vital enfocado en la defensa. Jabber entendió que aumentaba la tasa de esquiva segura,
pero me dijo que no podía contraatacar con este objeto vital. Le dije que no era necesario, confundiendo al bandido. Le expliqué que había esquivado todo sin moverme de mi sitio, y que era Jabber quien se movía constantemente, por lo que podía predecir a dónde se movería a continuación. A Jabber no le importaron mis fanfarronadas y se abalanzó sobre mí de nuevo. Sin embargo, esta vez utilicé otra habilidad de mi arma, que alteró ligeramente la trayectoria de Jabber, pero eso fue suficiente para sacarlo completamente de su ritmo. Dije que no podía usar el amuleto para atacar, pero sí, mis puños, y luego sacudir el mundo de Jabber con un potente puñetazo en la cara. Jabber resultó ser un masoquista, y estaba feliz de que finalmente lo hubiera atacado. Se quejó de que no era justo que el juego estuviera amañado en su contra, pero no me sentí culpable al usar mi objeto vital para golpearlo sin sentido después de desequilibrarlo. Jabber decidió cambiar de táctica y me atacó por la espalda, pero el amuleto aún rompió su impulso y me dio la oportunidad de asestarle un golpe fatal en el estómago. Jabber volvió a cambiar su estilo de lucha después de eso, dañando el entorno circundante para crear una nube de polvo que oscurecía mi visión. Ahora estaba en alerta máxima, y de repente un ladrillo voló hacia mí. Lo esquivé gracias al poder del amuleto, pero luego Jabber cortó un pilar y me lanzó más ladrillos. Los esquivé todos y en ese momento Jabber me atacó desde mi punto ciego. Por suerte, el amuleto estaba preparado para eso y volvió a interrumpir su movimiento, lo que me permitió estrellarlo contra el suelo. Jabber se levantó y decidió desatar su velocidad máxima, pero ni siquiera eso fue suficiente para vencerme, quien había desbloqueado el ultra instinto gracias al amuleto, y pude derrotar a Jabber cada vez que se acercaba hacia mí. Lo vapuleé por completo y lo obligué a usar una pared para sostener su cuerpo. Pero Jabber empezó a reír porque hacía mucho tiempo que no recibía una paliza de tan alta calidad. Luego me dijo que era bueno que hubiera disfrutado atacándolo porque no podría volver a hacerlo. Hasta ahora, Jabber se había dado cuenta de que el talismán detectaba cualquier ataque con intenciones hostiles y los desviaba de mi camino, manteniéndome a salvo. Pero cuando le arrojó escombros a través del humo, descubrió que el talismán no reaccionaba en absoluto a eso. No entendí por qué se jactó de ello tan de repente, y luego Jabber me dijo que su garra derecha tenía un poderoso veneno neural. De repente, se apuñaló con su garra, y yo me sentí aún más confundido por sus motivos. Jabber me dijo que ahora perdería el conocimiento, y luego se volvería loco al azar, y que estaba seguro de que mi talismán no lo consideraría una intención hostil. Me pidió que esquivara ese golpe y luego se fue durmiendo lentamente. Solo pude mirarlo con asco y sorpresa. Pero entonces Jabber se despertó de repente y, tal como había dicho, comenzó a atacar indiscriminadamente. Jabber entró en un estado de furia cuando se puso de pie mientras aún estaba inconsciente y dejó escapar un aullido ensordecedor. Solo pude mirarlo con asombro mientras Jabber se lanzaba repentinamente hacia mí, girando rápidamente y destruyendo todo a su paso. De alguna manera logré esquivar el ataque, y no podía entender cómo Jabber podía ser tan fuerte incluso en este estado. De repente, noté que Follow y Gris no estaban muy lejos de sus posiciones. Y si Jabber se volvía hacia ellos, ambos morirían. Así que corrí en la dirección opuesta para atraer a Jabber, y mi apuesta funcionó. Jabber furioso me atacó, y traté de usar el poder del talismán para detenerlo. Sin embargo, eso no salió como lo había planeado, y tuve que bloquear el ataque yo mismo antes de arrojar al furioso con un movimiento de judo. A pesar de golpearse la cabeza contra el suelo de concreto, Jabber estaba tan sediento de sangre como antes, y pensé que la experiencia en el campo de batalla y la determinación podían llevar a los hombres a hacer cosas imposibles. Sin embargo, otra idea de repente me vino a la cabeza, y pensé que Jabber podría ser un masoquista. Recordé el momento en que los matones me golpearon en el puente de roca, pero no me defendí porque Recto me dijo que no lo hiciera. Los chicos me preguntaron si yo era un masoquista, pero en ese momento no sabía lo que significaba, así que fui a casa y le pregunté a Recto al respecto. Ahora que sé que los masoquistas son psicópatas a los que les gusta sentir dolor, pensé que si Jabber realmente era uno de ellos, no sabría cómo detenerlo. De todos modos, Jabber se abalanzó sobre mí con furia inconsciente, y yo solo pude intentar esquivar sus ataques. Seguí retrocediendo mientras intentaba bloquear y esquivar los ataques, pero Jabber era demasiado fuerte para mí. Logró perforar mis defensas, pero justo cuando su garra estaba a punto de cortarme, el bastón de Zanka voló allí y lo inmovilizó contra el suelo. Reconocí el bastón y justo en ese momento llegó Zanka, luchando por mantenerse en pie, pero decidido a devolverle el golpe al bastardo que había dejado su pelea inconclusa sin derrotarlo por completo. Le pregunté si estaba lo suficientemente bien como para luchar, pero Zanka me dijo que no lo subestimara. Luego, notó el artículo vital que estaba usando y comentó que finalmente parecía haberlo dominado. Respondí que no servía de nada, porque no podía bloquear los ataques de Jabber en su estado inconsciente. Zanka entendió que el artículo vital solo reaccionaba a las intenciones hostiles y me sorprendió que se hubiera dado cuenta de eso.
Zanka dijo que mientras luchaba por llegar hasta aquí, me había visto pelear desde la distancia y decidió aprender mi estilo de lucha, ya que eso le sería útil para enseñarme más tarde. Zanka dijo que como yo no podía pelear con mi artículo vital, y él no podía moverse bien debido al veneno, no tenían forma de derrotar a Jabber. Sin embargo, tuvo una idea y me pidió que le permitiera atacarme una vez. Me sorprendió la oferta, pero Zanka explicó que como él no podía moverse, mi artículo vital podría detectar sus intenciones hostiles y moverlo a donde quisiera. De esa manera, podría acercarse a Jabber y derrotarlo, ya que de todos modos yo no tenía la opción de atacarlo. Le pregunté qué pasaría si mi artículo vital no se activaba, y Zanka me dijo que fuera un hombre y recibiera el golpe en ese caso. Justo en ese momento, Jabber se despertó y ambos estaban listos para enfrentarlo. Él se abalanzó sobre ellos, cortando el pilar cerca del cual estaban parados, pero ambos lograron escapar ilesos. Zanka me dijo que la garra incluso me había raspado, ya que eso me paralizaría rápidamente. Estaba enojado por eso y decidió atacarme para desquitarse. Afortunadamente, el talismán funcionó tal como él pensó, y lo movió directamente hacia Jabber, lo que le permitió derribar a ese bastardo. Zanka estaba impresionado por esto, pero yo estaba enojado con él. Como el talismán desvió el ataque, significaba que Zanka me había atacado con intenciones hostiles, pero él afirmó que era solo una pequeña prueba. Luego, se acercó a mí y dijo que podían trabajar con este equipo. Se posicionó para atacarme de nuevo, y al mismo tiempo, Jabber se puso de pie. Él se abalanzó sobre ellos y luego Zanka me atacó. Mi habilidad lo lanzó hacia adelante. Una vez más se acercó a Jabber y lanzó un golpe devastador. Zanka se sorprendió de que el talismán pudiera ser controlado tan bien por mí, y que pudiera lanzarlo tan lejos. Luego, me atacó de nuevo y yo lo lancé hacia Jabber una vez más. Gracias a mi control, Zanka lanzó un combo devastador que lo despertó. Cuando Jabber vio a Zanka frente a él, se sintió un poco emocionado, pero lo siguiente que sintió fue el bastón de Zanka aterrizando sobre su cabeza, derribándolo de una vez por todas. Cuando Zanka aterrizó de pie después, se tambaleó y cayó al suelo. Pensó que habían ganado la pelea, y yo también me relajé un poco, lo que provocó que el talismán se desactivara. De repente se convirtió en polvo y se desmoronó como si Thanos acabara de chasquear los dedos para hacerlo desaparecer, y yo estaba aterrorizado. Traté de salvar el talismán porque pertenecía a Gris, pero no pude hacer nada más que verlo volar. Comencé a entrar en pánico, y Zanka se preguntó si el talismán fue destruido por mi habilidad, o si algo más estaba pasando aquí. Sin embargo, me culpo a mí mismo y de repente tuve un colapso mental, que se convirtió en un colapso físico al caer al suelo, retorciéndome como un pez fuera del agua. Zanka vio las marcas de las garras en mi espalda, y se dio cuenta de que había sido atacado por Jabber sin que ninguno de los dos lo supiera. Justo en ese momento, notó que Jabber se apuñalaba con su garra izquierda, y de repente se puso de pie completamente recuperado. Miró a su alrededor, y dijo que debió haberlo hecho muy bien mientras estaba inconsciente, y luego avanzó hacia mí. Zanka le pidió que se detuviera, y le preguntó cómo podía moverse a pesar de estar tan gravemente herido, y Jabber se detuvo para monologar sobre su habilidad. Dijo que su garra izquierda tenía un poderoso analgésico que le quitaba todo el dolor, y podía volver a funcionar normalmente. Luego, dijo que el veneno de su garra derecha probablemente haría efecto en Zanka en 30 minutos, por lo que decidió darle otra dosis para asegurarse de que no se interpusiera en su camino. Zanka estaba indefenso mientras Jabber lo apuñalaba, dejándolo retorciéndose en el suelo. Luego, se acercó a mí, que seguía convulsionando, y me levantó para llevarme a su base. Esta vez, Zanka ni siquiera pudo gritarle que se detuviera y solo pudo ver en silencio cómo me llevaban. Mientras tanto, Jabber estaba feliz de haber completado su misión, y ni siquiera se preocupó por sus dos compañeros que estaban inconscientes en el edificio. Todavía estaba consciente a pesar de no poder moverme y me culpo a mí mismo por poner a todos en peligro. Justo en ese momento, Jabber saltó por el agujero en el suelo que su compañero había creado, pero en lugar de estar en un edificio, se encontró afuera. Pensó que esto no era posible porque recordaba el mapa claramente. Pero justo en ese momento, vio a Ryo esperándolo. Engine también estaba con ella. Y Jabber lo descubrió cuando fue apuñalado en el estómago por el paraguas de Engine y golpeado contra una pared con tremenda fuerza. De alguna manera, aún estaba consciente a pesar de eso, y notó que Engine tenía otros limpiadores formidables con ella. Resultó que los partidarios que escaparon antes habían pedido refuerzos, y Engine y los demás estaban lo suficientemente cerca como para llegar a tiempo para ayudar. Un partidario estaba preocupado de que Gris y los demás pudieran haber muerto. Pero Engine le aseguró que eran muy fuertes y que no morirían tan fácilmente. Él le pidió que formara un equipo y los salvara, y mientras tanto, Jabber comenzó a gritar que se veían muy fuertes, y que él no estaba lo suficientemente bien como para luchar contra ellos. Solo la idea de lo indefenso que era lo excitaba. Y Engine se sorprendió al saber que había estado luchando contra este masoquista pervertido todo este tiempo. Ryo comentó que se veía mejor de lo que esperaba. Y los otros limpiadores sintieron lástima por él,
diciendo que se veía mucho peor de lo que pensaban. El tipo grande se enojó y dijo que era imperdonable que alguien intentara dañar a uno de sus compañeros. Pero el otro tipo le dijo que se callara porque era molesto. Luego Engine le dijo a Jabber que lo arrestarían y lo interrogarían. Le preguntó si realmente pensaba que podía meterse con un limpiador y luego arrastrarse de regreso a cualquier agujero del que hubiera salido. Jabber se emocionó aún más al escuchar esto y preguntó si planeaban encerrarlo en una prisión de por vida, donde tendría que idear planes de escape por sí mismo. Se puso de pie y dijo que sabía que iba a perder, pero tenía órdenes de traerme de vuelta y no regresaría para enfrentar el fracaso incluso si tenía que morir en el proceso. Volvió a activar su arma, pero justo cuando estaba a punto de lanzarse hacia adelante, alguien lo abrazó por detrás y le dijo que se detuviera. Jabber reconoció a la persona pequeña como uno de sus compañeros y le dijo que lo dejara en paz porque aún tenía una misión que cumplir. Ella le dijo que el tiempo se había acabado y que no podían hacer nada ya que los limpiadores ya estaban aquí. Jabber estaba decidido a completar su misión, así que la chica le dijo que el jefe había sonreído muy alegremente. Jabber se detuvo de repente y la chica lo abrazó con fuerza para detenerlo. Finalmente, decidió escucharla y regresar a casa. Y al dar un paso a un lado, el misterioso portal del mérito en la pared detrás de él se hizo visible. Jabber les dijo a todos que tenía que irse de inmediato y que me enviaran sus saludos, ya que seguramente su veneno me habría derribado para entonces. Sin embargo, seguía consciente y usé todas mis fuerzas para levantarme y decirle a Jabber que se detuviera porque su pelea aún no había terminado. Jabber quedó impresionado por mi perseverancia y le dije que le devolvería lo que les había hecho a Gris y a los demás. Jabber se alegró al oír eso, y dijo que lucharían en otra ocasión, pero luego notó mis guantes y el diseño único en ellos. Comentó emocionado que su jefe estaría muy contento de saber que Rudo tenía algo de la colección especial número 2, y luego entró por la puerta detrás de la chica baja. Tan pronto como cerró la tapa de la alcantarilla, el portal desapareció y todos se sorprendieron. Luego, Zanka y los demás fueron rescatados del edificio, y el veneno también dejó de tener efecto en mi cuerpo. Inmediatamente corrí hacia Gris, y vi que todavía estaba vivo a pesar de una grave pérdida de sangre. Me disculpé con él por romper su amuleto, y Gris dijo que realmente le importaba. Estaba a punto de hundirme en la culpa, pero luego Gris dijo que si su amuleto me había ayudado, entonces eso era lo mejor. Con eso, los últimos fragmentos del amuleto también se dispersaron y no estaba seguro de cómo me sentía en ese momento. Poco después, todos regresaron a la sede de los limpiadores, y me senté solo en silencio. Engine se acercó y me preguntó por qué actuaba como un niño emo deprimido, cuando debería estar feliz de haber aprendido finalmente a usar mi objeto vital. De repente me enfadé con él, y le dije que no había podido salvar a Gris antes, y que no podía estar feliz por ello. Dije que había fallado en proteger a Recto en el cielo, y en la tierra había fallado en proteger a quien me salvó la vida. Me sentía un fracaso, hiciera lo que hiciera. Y Engine me dijo que Gris sabía en lo que se metía y siempre estaba preparado para los riesgos. Luego me pidió que lo acompañara para que pudieran presentar sus respetos a Gris, quien, sorprendentemente, seguía vivo. No podía creer lo que veían mis ojos al ver a Gris sentado erguido y agradeciéndome por lo de antes. Y Engine finalmente se dio cuenta de que estaba deprimido porque pensaba que Gris había muerto. Comenzó a acariciarme la cabeza y una enfermera también decidió unirse solo por diversión. Estaba avergonzado, pero le pregunté a Gris cómo pudo sobrevivir a pesar de ser apuñalado directamente en el corazón con una garra venenosa. Gris me dijo que todo fue gracias al equipo médico de los limpiadores, y especialmente a la joven médica llamada Aisha, la única donante que tenían con la capacidad de curar. Sin embargo, Aisha era bastante tímida y tenía problemas de autoestima, por lo tanto, necesitaba una constante validación de Gris para confiar en él. Luego, Gris se giró hacia Follow, quien lo mantuvo con vida mientras se desangraba, y Follow se arrodilló. Finalmente, se giró hacia mí y me agradeció por detener a Jabber junto con Zanka. También me dijo que no me preocupara por el amuleto, porque si ayudaba a salvar algunas vidas, había hecho bien su trabajo. Esta vez le creí y le dije a Gris que me alegraba mucho verlo vivo. Con eso, Engine dijo que ahora tenían que preocuparse por los bandidos que les hacían la guerra además de los monstruos de la basura. Pero afortunadamente, habían obtenido algo de información de ellos. Justo entonces, un limpiador alto y de piel oscura se acercó hablando de la frontera que Jabber había mencionado, y le pregunté a Engine quién era este nuevo tipo. Engine respondió que era el jefe, y yo entré en pánico porque no estaba mentalmente preparado para conocerlo. El jefe me saludó y se presentó como Corvus. Dijo que al principio se había negado a mí al enterarse de que quería unirme a ellos solo para obtener información sobre cómo llegar al cielo. Sin embargo, como había arriesgado mi vida para proteger a los limpiadores, ahora era uno de ellos, y Corvus no tenía ninguna objeción a aceptarme como limpiador oficial. Corvus luego me llamó a su oficina para recoger mi uniforme, y también para aprender más sobre la frontera. Explicó que la frontera separa la tierra del cielo, y que cualquiera que intente cruzarla morirá. Sin embargo, había excepciones a esta regla. Corvus comenzó a contar una historia sobre una mujer que vivía en un páramo cercano a la frontera. Érase una vez, un joven se perdió allí y conoció a la mujer. Le preguntó por qué vivía en un lugar tan desolado,
y ella respondió que observaba a la gente que caía del cielo. La mujer le dijo que había algunas personas que iban y venían a través de la frontera sin morir, y esa era su única pista ahora. Me di cuenta de que si encontraba a una de esas personas que la mujer había visto cruzar la frontera, podría volver a casa. Corbus me dijo que sería un viaje extremadamente peligroso, pero no me importó porque tenía que volver a casa a toda costa. Sin embargo, estaba un poco demasiado emocionado al respecto, e inmediatamente comencé a correr hacia el páramo. Folo intentó detenerme, pero no era lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Afortunadamente, Engine se acercó y me detuvo, diciéndome que no podía ir al páramo con tan poca preparación. Dijo que era bueno que ahora pudiera usar mis habilidades a voluntad, pero que aún no conocían mis límites y debilidades. Le pedí que me acompañara en ese caso, pero Engine se negó porque no estaba lo suficientemente loco como para ir solo al páramo otra vez. Sabía que era una mentira porque Engine sí había ido solo cuando me encontró. De todos modos, Engine me dijo que llegaría el momento en que irían al territorio peligroso, pero que por ahora deberían concentrarse en entrenarme, investigar a los monstruos de la basura y también encontrar más información sobre los bandidos. Hablando de bandidos, le pregunté a Engine cómo era posible que ladrones como ellos pudieran ser dadores. Engine respondió que ser una buena persona y tratar los objetos con cuidado no era un requisito para ser uno. Aquellos que pueden cuidar bien de sus objetos y despertar su poder se convierten en dadores, incluso si son la escoria de la sociedad. Añadió que hay personas que odian a todo tipo de dadores, porque, desde el punto de vista de una persona normal, cualquiera que esté demasiado apegado a un solo objeto parecerá muy extraño. Luego, Engine me dijo que descansara ese día porque había tenido mucha acción sin parar últimamente. Seguí sus órdenes e intenté descansar en mi habitación. Pero con el TDAH ocupando el 90% de mi pequeño cerebro de guisante, ni siquiera podía relajarme. Empecé a preguntarme si debía escabullirme y buscar algo de valor en la pila de basura. De repente, Ryo irrumpió en mi habitación porque no tenía intención de dejarme descansar. Decidió llevarme a un recorrido por su cuartel general, y dije que este lugar tenía más cosas que el cielo. Ryo sintió curiosidad por el cielo y me preguntó qué hacía allí. Le conté mi rutina habitual de recoger basura y ser regañado. Y luego Ryo preguntó por la comida en el cielo. Le respondí que había cosas como pan y sopa, pero cuando me preguntó por los dulces, me puse de mal humor porque solo los ricos podían permitírselos. Ryo me dijo que aquí tenían dulces y no pude creerlo hasta que los vi. Sentí que había encontrado el tesoro de One Piece al ver un plato lleno de dulces, y luego Engine me advirtió que los dulces eran más adictivos que las drogas. Por lo tanto, debería tener cuidado al comerlos. Luego explicó que, debido a la contaminación en la superficie, no podían cultivar muchos alimentos. Pero había un grupo llamado Binders, que reunía a dadores, que se especializaban en cocinar. Ellos eran quienes hacían y vendían estos dulces. Y los dulces no eran realmente raros en la superficie gracias a ellos. Bueno, temblé y di un mordisco, y tan pronto como probé los dulces por primera vez, sentí que me había iluminado. Empecé a devorar los dulces como un loco, y Engine pensó que tenían un nuevo adicto al azúcar en ciernes entre ellos. Justo entonces, un tipo extraño con un chupete en la boca se acercó y empezó a mirarme fijamente. Y me pregunté si él también iba a por los dulces. No quería compartir nada, pero aún así me obligué a darle un dulce al tipo raro, quien simplemente me lo arrebató de la mano y actuó con actitud. Realmente no me importó mucho, y seguí comiendo dulces hasta que tuve una reacción extraña y me convertí en un globo que asustó a Zanka. De todos modos, una vez que digerí todos los dulces y volví a la normalidad, era hora de que comenzara mi entrenamiento, pero no podía acceder al poder del cuchillo que sostenía. Ryo y Engine se rieron de mí, preguntándome si había olvidado cómo acceder a mi poder después del subidón de azúcar. Pero Zanka estaba pensando lógicamente. Sentía que, dado que me gustaba arreglar objetos rotos, necesitaba algún tipo de objeto roto para activar su poder. Inmediatamente recogió algunas cosas del vertedero local, y me preguntó si había algo allí que me pareciera adecuado. Inmediatamente recogí un objeto triangular roto y usé mi poder para transformarlo en algún tipo de arma. Todos quedaron impresionados con la deducción de Zanka, y él se sintió muy orgulloso cuando Engine lo felicitó. Luego me pidió que intentara activar otros objetos al mismo tiempo y logré transformar otros dos objetos en armas. Sin embargo, de repente comencé a sangrar profusamente por la nariz, y me desplomé, y Engine comentó que había visto eso el día que se conocieron. Dijo que quizás la calidad de mis guantes era tan alta, que mi cuerpo no podía seguir el ritmo. Le pregunté qué era la calidad, y Engine explicó que cuanto más tiempo se cuida un objeto, más fuerte se vuelve y mayor es su calidad. Los objetos de alta calidad son más poderosos, pero también consumen más energía. Zanka estuvo de acuerdo, y pensó que si había cuidado mis guantes desde pequeño, seguramente serían de alta calidad. Sin embargo, también se preguntó si tenía algo que ver con la colección que Javer había mencionado. Mientras tanto, me preguntaba por qué las armas que activaba terminaban convirtiéndose en polvo. Dije que los objetos actuales estaban perfectamente bien y me preguntaba si había un límite de tiempo. Sin embargo, Ryo tenía una hipótesis diferente. Ella sugirió que los objetos podrían desaparecer porque habían cumplido su propósito.
Dijo que mi poder era reparar y potenciar al máximo el potencial de las cosas que otros habían descartado. De esa manera, les di a los objetos una oportunidad para cumplir su propósito, y una vez que terminaran desaparecerían. Zanka también estuvo de acuerdo con la idea, diciendo que el amuleto de Gris solo desapareció después de que terminó la batalla, y me sentí seguro. A Engin también le gustó esta hipótesis, y me dijo que no estaba destruyendo el amuleto ni ningún otro objeto que usara. En cambio, quería que lo pensara como darles a los objetos desechados y rotos una última oportunidad para brillar intensamente. Finalmente me di cuenta de que mi poder no era destruir cosas, sino darles la oportunidad de brillar. En ese momento, Ryo me preguntó por las cosas de la colección que Javer había mencionado, y empecé a preguntarme si habría muchos objetos como mis guantes. Ryo luego me preguntó si mis guantes tenían nombre y me quedé perplejo al escuchar la pregunta. Ryo me dijo que cuando amas algo, le pones un nombre. Sus tijeras se llamaban el desgarrador, el paraguas de Engin se llamaba Unbreaker, y Zanka llamaba a su bastón Lovely as Staff. Me sorprendió escuchar todo esto, y luego Engin me dijo que pronto pensara en un buen nombre para mis guantes. Esa noche, estaba lavando mis guantes y cuando salí del baño, me sorprendió encontrar a Ryo acostada en mi cama. Me quedé completamente inmóvil y le pregunté qué hacía aquí. Ryo respondió que su habitación estaba justo arriba, así que podía oírme quejarme y gemir. Estaba preocupada por mí, y había usado la ventana para entrar en mi habitación. Ahora entendía la situación, y Ryo preguntó si sentía dolor, porque las heridas en mis manos se veían horribles. Inmediatamente le escondí las manos y le dije que dolían mucho menos cuando usaba mis guantes, pero que tenía que lavarlos con frecuencia. Ryo me preguntó de dónde venían esas heridas porque se veían peor que quemaduras. Le dije que tendría que preguntárselo a mis padres biológicos y Ryo entendió mi punto. Dijo que los padres nos dan muchas cosas, siendo el trauma psicológico lo primero en la lista. Al día siguiente, Engin me llevó a ver al jefe, quien dijo que, como aún quedaba tiempo para que mi máscara completa estuviera lista, Engin debería terminar el resto de los preparativos. Me confundió esto, y Engin me dijo que una máscara completa era la máscara que todos los limpiadores tenían la orden de usar cuando entraban en las tierras baldías. Se quitó su máscara para enseñármela, y luego dijo que tenían un artista entre ellos que se especializaba en hacer estas máscaras, pero era un excéntrico con TDAH extremo. Por lo tanto, no podía trabajar si alguien siquiera mencionaba una fecha límite delante de él. Actualmente estaba trabajando en mi máscara y parecía que se iba a tomar su tiempo. Corbus dijo que, mientras tanto, terminarían los preparativos grabándome un encantamiento. Esto me confundió aún más, así que la recepcionista madre explicó que había muchas incertidumbres en las zonas de basura, y para asegurar que los limpiadores tuvieran la suerte suficiente para evitarlas, tenían otro artista que les dibujaba un encantamiento protector. El jefe le había permitido dibujar lo que quisiera, así que a veces dibujaba por el cuartel general, pero últimamente parecía estar ocupado en otra ciudad. Engin dijo que iría a la ciudad de Canvas para encontrar al artista y que se llevaría a todo un equipo. El equipo incluía a Zanka y Ryo, así como a Gris y Folo, junto con algunas personas del equipo de Engin. Me los presentó uno por uno y dijo que normalmente llevarían a 5 ayudantes, pero como las tierras baldías eran más peligrosas, solo traerían a 3 ayudantes de élite, y aumentarían el número de donantes. En ese momento, el grandulón llamado Delma se acercó y me sentí intimidado por su tamaño. Delma de repente comenzó a gritarme a la cara, diciendo que había escuchado la historia de mi vida y que se sentía enojado por cómo la gente de las esferas celestes discriminaba entre los humanos. Declaró que le gustaban las personas apasionadas como yo, e intentó reclutarme para su grupo. Pero en ese momento, su compañero de equipo Tamsi se acercó y lo detuvo. Dijo que como Jin ya me había reclutado para su facción, no debían intentar robarme. En ese momento, Engin se unió a la diversión, y le pidió a Delma que diera uno de sus característicos discursos apasionados. Mientras Delma rechinaba los dientes, Zanka se tapó los oídos justo a tiempo antes de que el gigante comenzara un discurso sobre cómo nunca se rendirían a pesar de los desafíos que enfrentaban. Su pasión era contagiosa, y después de un momento de confusión incluso yo me uní a los demás que gritaban. Sin embargo, una vez que subieron al vehículo para ir a Canvas Town, todos se quedaron en silencio. Poco después, su destino apareció a la vista y me quedé fascinado al verlo, ya que parecía un proyecto artístico incluso desde lejos. Cuando llegaron a las puertas de la ciudad, noté que todas las paredes tenían grafitis. Pero sentía más curiosidad por la estructura en forma de cúpula. Tamsi me dijo que la mayoría de las ciudades tenían algún tipo de cúpula para protegerlas de la basura espacial porque era suficiente para matar a la gente. Me sentí mal por eso, pero Tamsi me dijo que no me sintiera culpable porque era culpa de los que tiraban la basura. Al mismo tiempo, 2 hombres en la puerta intentaban entrar a la ciudad, pero descubrieron que no podían pasar a pesar de que estaba abierta de par en par. Seguían chocando contra una pared invisible, pero luego Engin y su grupo pasaron por la puerta con normalidad. Los otros 2 se sorprendieron por esto, y yo también. Pero Engin me dijo que simplemente pasara por la puerta porque si no tenía malas intenciones en mi mente, la puerta no me detendría. Inmediatamente crucé la puerta,
dándome cuenta de que los dos tipos que estaban atascados eran una especie de matones. De todos modos, una vez que entraron en la ciudad, vi aún más grafitis y más latas de pintura vacías esparcidas por todas partes. Engine me dijo que a mucha gente en la superficie le gustaba dibujar, pero que la mayoría no respetaba su arte. Se rumoreaba que la ciudad de Canvas fue creada para que los artistas pudieran dibujar donde quisieran. Pregunté si estaban allí para ver las pinturas, y Engine me dijo que estaban allí para encontrar al donante, que podía grabar hechizos de protección en cualquier cosa con su arte. Me confundió eso. Así que, Engine me dio un ejemplo. Dijo que si el dador quería proteger una pared de un ataque, podía canalizar sus emociones en el objeto de vida y luego transformarlas en magia dibujando en la pared. Luego dijo que las dos personas de fuera no podían entrar en la ciudad porque el dador había dibujado un encantamiento que prohibía la entrada a aquellos con malas intenciones. Dije que su poder parecía realmente loco, y Engine comentó que su objeto de vida es bastante raro. Intentó explicar que el dador, en realidad había heredado el objeto de vida de alguien. Cuando un niño que corría, chocó con él y cayó al suelo. Intentó ayudar al niño a levantarse, pero este comenzó a llorar y luego se fue corriendo. Engine se quedó mudo ante esto, y Ryo comenzó a burlarse de él por hacer llorar al niño. En ese momento, el alcalde de la ciudad también llegó, y Engine se alegró mucho de verlo. Dijo que habían venido a ver a su amigo Gob porque tenían un trabajo para él. Preguntó dónde estaba trabajando ahora, pero el alcalde le dijo con el corazón apesadumbrado que Gob había fallecido esa mañana. El alcalde luego llevó a todos a la casa de Gob, diciendo que había muerto por contaminación corporal. No estaba contento dibujando en la ciudad, y había estado yendo a las zonas contaminadas para pintar. El alcalde estaba seguro de que Gob a menudo olvidaba su máscara cuando estaba dibujando, y, como resultado, el aire letal había destruido su cuerpo desde dentro. Engine estaba desconsolado por la noticia y, mientras presentaba sus respetos a su difunto amigo, recordé que una vez había visto a Gob pintar una pared en el cuartel general. En ese momento, Engine había dicho muchas cosas buenas sobre él. Que era alguien que nunca se distraía de lo que quería hacer. Me quedé atónito al intentar aceptar la muerte de Gob. Pero Tam sí me dijo que no me impactara demasiado porque mucha gente en la superficie moría por contaminación corporal. El alcalde dijo que Gob había decidido a su sucesor antes de morir. Y ese era el niño llamado Remlin con el que Engine se había topado antes. Habló sobre cómo los magos eran elegidos por el anterior usuario del pincel, y se transformaban instantáneamente en un dador, al recibir el pincel. Sin embargo, sintió que esta responsabilidad era demasiado grande para el joven Remlin, ya que el mago era como el representante de su ciudad. Me sorprendió saber esto. Pero Follow y Tamsi me dijeron que la transferencia de un objeto de vida era muy rara, pero que tenía sentido porque el poder del objeto de vida ya había sido despertado, y el receptor solo necesitaba tener el potencial para convertirse en un dador. El alcalde luego dijo que Remlin y Gob eran como hermanos, por lo que necesitarían darles a los niños algo de tiempo para recuperarse de la pérdida. Le dijo a Engine que él y sus amigos limpiadores se retrasarían debido a eso. Pero Engine le dijo que no había necesidad de apresurarse en una situación tan delicada. El alcalde de repente rompió a llorar, diciendo que Gob había dibujado con tanta alegría en su corazón y que no podía creer que hubiera muerto. Engine entendió muy bien sus emociones, porque siempre se había asombrado cada vez que veía a Gob dibujar con una sonrisa radiante en su rostro. Decidió que regresarían después de que las cosas se calmaran. Pero antes de irse, le pidió a Remlin que se cuidara. Sin embargo, ella de repente se levantó, declarando que los tiempos sombríos habían terminado. Eso asustó a todos, y Remlin inmediatamente le arrebató el pincel al alcalde y salió corriendo. Todos la siguieron y la vieron en un tejado con latas de pintura. Ella dijo que aunque estaba triste por la muerte de Gob, sabía que él no podría disfrutar del más allá si veía a todos llorando a sus espaldas. Por eso quería despedirlo de la manera que él más hubiera deseado. Y eso fue celebrando la vida y el arte. Inmediatamente activó el pincel. Lo agrandó y dibujó un círculo mágico en el suelo, convirtiendo las latas de pintura en plataformas de lanzamiento de fuegos artificiales. Cuando las latas de pintura dispararon coloridos fuegos artificiales al cielo, todos en la ciudad se sintieron inspirados y se apresuraron a crear arte. Remlin se alegró de verlo, ya que era lo que Gob hubiera querido, y yo la miraba asombrado. Poco después, Remlin pintó su última obra de arte en mi cara, y estaba realmente orgullosa de ella. Me había maquillado como un payaso, y no estaba muy contento con eso, pero Remlin no pudo evitar reírse al mirarme la cara. Mientras yo estaba furioso con ella, Engine habló con el alcalde, diciendo que ahora sabían el criterio exacto que los magos usaban para elegir a sus sucesores. El alcalde afirmó y dijo que Remlin era tan excéntrica como Gob. Engine le preguntó cuántos magos había habido en total, y el alcalde respondió que Remlin era probablemente la sexta, ya que los magos solo dejaban su historia a través del arte. Mientras tanto, Remlin se presentó ante mí, y me preguntó qué quería que dibujara y dónde. Empezó a hablar de su poder, y de cómo no funcionaba bien, si no se le permitía dibujar en un lugar. Engine recordó que Gob era igual, y le preguntó al alcalde si todos los magos heredaban el mismo poder. El alcalde respondió que tenían poderes similares, pero que a veces había diferencias.
Engine pensó que el objeto les daba los mismos poderes, y que las diferencias surgían de las diferencias en las personalidades de los magos. Pero Remlin dijo que él estaba equivocado. Creía que sus poderes resultaban similares, porque todos eran un grupo de excéntricos a los que les gustaba jugar en el campo de batalla. Dijo que pintaban globos y flores en escenas de batalla intensas, porque les gustaba el mensaje de libertad y fuerza en su arte. Creía que este era el factor decisivo cada vez que un mago elegía a su sucesor. Pero Engine no entendió la mayor parte de lo que dijo. Concluyó que los magos tenían los mismos poderes porque pensaban de la misma manera. Pero Remlin tampoco estuvo de acuerdo con eso. Ella dijo que tenían diferentes formas de pensar, y también dibujaban cosas diferentes, lo que confundió aún más a Engine. Él trató de entender exactamente lo que Remlin quería decir, pero el alcalde lo detuvo, diciéndole que solo perdería la cabeza si intentaba discutir con un artista o un terraplanista. De todos modos, le dije a Remlin que quería que me dibujara algo en la espalda para protegerme de un golpe serio. Remlin se puso manos a la obra, e inmediatamente transformó su pincel en una máquina de tatuar, para hacer que su obra de arte fuera permanente. El alcalde y Engine se sorprendieron por esto, ya que inicialmente pensaron que Remlin simplemente había encontrado una máquina de tatuar en algún lugar, pero resultó que ella podía transformar el pincel en cualquier herramienta que satisficiera sus necesidades en ese momento. Al final, la detuvieron antes de que me tatuara el encantamiento en el cuerpo. Pero Remlin dijo que si solo dibujaba con pintura a base de agua, se borraría después de mi primera ducha. Sin embargo, rápidamente se le ocurrió otra idea tan traviesa como un tatuaje, y me pidió permiso para conjurar un encantamiento en mi cuerpo sin decirme qué herramienta usaría. De todos modos, Remlin dibujó un encantamiento no solo en mí, sino en todos los demás del grupo. Y con eso, decidieron regresar a su misión. Remlin estaba realmente agotada después de conjurar sobre 9 personas a la vez, pero aún así los acompañó hasta la puerta. En la puerta, Engine y los demás descubrieron a 2 perdedores anteriores, y se enojaron al ver el pincel en manos de Remlin. Le preguntaron al alcalde cómo podía permitir que una niña como ella heredara la posición de mago, y dijeron que ellos eran más adecuados para ser los próximos magos. Uno de ellos se jactó de haber ganado un famoso concurso de arte para demostrar su valía, y que podría ser un mago mejor que una mocosa. El alcalde de repente les gritó y los hizo callar al instante. Les dijo que los farsantes como ellos solo se preocupaban por la fama, y que ni siquiera entendían lo que significaba ser un mago. Les dijo que corrieran de inmediato porque nadie en Canvas City quería ver sus feas caras. Los matones rápidamente aceptaron la derrota ante el enojado alcalde y regresaron decepcionados. Engine comentó que el alcalde seguía siendo tan aterrador como siempre cuando se enojaba, y le dijo que se mantuviera alejado de la puerta porque no era bueno para su presión arterial. Con eso, todos subieron al vehículo y le agradecía a Remlin por haberme dibujado. Ella sonrió con suficiencia, y me dijo que ella también vendría pronto a la sede para jugar. Engine los llevó con eso y me di cuenta de que iban a regresar al cuartel general. Engine afirmó, pero me dijo que antes de que llegaran a su base para recoger mi máscara, me llevaría una sorpresa. No entendí de qué estaba hablando, hasta que estuve en un almacén lleno de basura increíble. Empecé a salivar al ver el equipo intacto en el edificio y Engine me dijo que me tomara mi tiempo para elegir las cosas que me atraían, ya que no había monstruos de basura cerca. Me volví loco mientras me abalanzaba sobre la pila de chatarra para encontrar las mejores cosas que pudiera reparar y reutilizar. Engine solo sonrió al ver de primera mano lo loco que me volvía por la basura, pero ninguno de los dos se dio cuenta de que el pequeño televisor en la parte superior de la pila de chatarra estaba funcionando y mostraba una imagen de un hombre con guantes similares a los míos. De todos modos, yo y los demás llegamos pronto a la sede y fuimos recibidos por un excéntrico que gritaba que estaba terminado. Ni siquiera sabía quién era este tipo o de qué estaba hablando, y antes de que alguien pudiera explicármelo, la recepcionista madre dijo que había oído hablar del fallecimiento de Gob. Sin embargo, antes de que pudiera expresar sus condolencias, el loco la interrumpió y me dijo que mi máscara estaba lista. En ese momento, Engine me presentó al tipo llamado August, diciendo que él se encargaba de su equipo, y como era un artista, también tenía algunos tornillos sueltos. August luego comenzó a alabar su última obra de arte, diciendo que era verdaderamente perfecta. Habló de cómo ni siquiera me había conocido antes pero había tomado mis medidas mientras dormía, y luego había aprendido todo sobre mi personalidad de Engine y los demás. Me sorprendió escuchar que August había entrado en mi habitación y me había medido la cara, y ese lunático dijo que tuvo suerte de que no hubiera cerrado la puerta de la habitación con llave. Ryo también comentó que yo ni siquiera dormía mucho, por lo que ya era un logro raro para August encontrarme durmiendo. Justo en ese momento, la enfermera tímida de antes se abalanzó sobre August y le dijo que se callara porque la estaba avergonzando delante de todos. Ni siquiera consideraba a su hermana, y no podía creer que estos dos excéntricos completamente diferentes pudieran ser hermanos. De todos modos, con eso, estaban listos para irse de misión. Y una vez que salieron del edificio, Engine me dijo que me quitara el collar por un minuto. Hice lo que me dijo. Y luego, de repente, todos los miembros del grupo se pincharon y cortaron los dedos para sacar algo de sangre y marcar el collar con ella.
Me confundió este extraño ritual demoníaco, pero Engine me dijo que sus collares eran un dispositivo de comunicación, que les permitía hablar con otros limpiadores que habían compartido sangre con ellos. Le pregunté si esta era la razón por la que todos en la superficie usaban collares y Ryo afirmó que funcionaba como un teléfono. Ella dijo que el intercambio de sangre daba una sensación de vida y muerte. Por lo tanto, le gustó mucho la idea y me volví a poner el collar. Me preguntaba qué tipo de tecnología usaba. Y luego pensé que tal vez era otro poder del dador. Tan pronto como salí de mis pensamientos, vi a todos mirándome amenazadoramente, diciéndome que también necesitarían tomar mi sangre. Y yo estaba horrorizado. Con el ritual de intercambio de sangre completo, el grupo finalmente subió al vehículo y se dirigió al páramo en busca de la mujer que conocía la barrera. Había traído mucha basura que encontré en el depósito de chatarra antes, y Engine me dijo que la mayoría de ellas no se usarían porque tendrían que caminar por el páramo, y yo no podía llevarlo todo. Sin embargo, insistí en que todo esto era para repuestos, y que nunca se sabía qué herramienta podría ser útil. Poco después, llegaron al desierto rojo llamado Penta, uno de los 5 páramos de este mundo. Tamsi fue el primero en bajar a la arena roja, y al examinarla descubrió que no era arena sino óxido. Justo entonces, detectó un monstruo de chatarra moviéndose hacia ellos a una velocidad increíblemente rápida, y los otros miembros del grupo también lo notaron. Engine decidió dejarme encargarme del monstruo de chatarra en mi primera caza. Habiéndome unido al grupo de los limpiadores, inmediatamente me deslicé por las dunas de arena con mi nueva máscara. La batalla comenzó, y la ayudante femenina comenzó a tomar notas sobre los monstruos de chatarra a los que se enfrentaban. Ryo decidió luchar contra 3 monstruos de chatarra tipo escorpión a la vez, cortándolos con sus enormes tijeras. Una parte del cuerpo del escorpión rodó, golpeando a otro monstruo de chatarra en la distancia, que pensó que Zanka lo había hecho porque estaba parado frente a él. El monstruo de chatarra lo atacó y lo empujó hacia atrás, y Zanka se centró solo en esquivar, hasta que encontró la oportunidad perfecta para contraatacar. Luego, atacó la mandíbula del monstruo con su bastón, y desató su verdadera habilidad, que era disparar púas hacia adelante, perforando la cabeza del monstruo y matándolo en el acto. Sin embargo, no pudo relajarse todavía, ya que más monstruos lo habían rodeado. Pero justo cuando se preparaba para luchar contra ellos, Engine se abalanzó sobre él con su ataque especial, derribando a todos los monstruos de basura excepto a uno. Decidí enfrentarme a él yo mismo, y me lancé hacia el monstruo. Saqué un teclado para luchar contra él. Mi poder despertó el potencial oculto del teclado y muy lejos de mí. La mujer en el desierto se dio cuenta. De vuelta en el campo de batalla, me convertí en el guerrero del teclado que todos los activistas de Twitter pensaban que eran. Solo podía escribir como mi abuela de 90 años. Pero tan pronto como presioné con acento agudo Enter, las teclas comenzaron a flotar y volar alto en el aire, antes de golpear al monstruo escorpión de basura como balas, escribiendo la palabra agujero en su espalda, antes de que se convirtiera en cenizas. Todos los monstruos fueron derrotados, y Engine comenzó a inspeccionar la pila de basura escondida bajo la arena roja. Mientras tanto, Gris comenzó a regañar al otro apoyo por tomar notas mientras todos los demás estaban luchando. Le dijo que podría ser peligroso si no se concentraba completamente en la supervivencia. Pero la chica le dijo que olvidaría todo si esperaba hasta que la batalla terminara. Mientras tanto, estaba tratando de limpiar la arena y la suciedad de mi máscara, cuando vislumbré a una mujer en la nube de polvo. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso hacia ella, Delma y Tamsi me encontraron. Me caí al suelo sobresaltado por la fuerte voz de Delma, quien me dijo que no pudo ver mi primera batalla porque había demasiada arena. Pensé que al menos ahora era útil, pero entonces, Delma de repente dejó de hablar y comenzó a mirar fijamente algo justo delante de él. Yo también me giré y me sorprendió ver a una chica que caminaba alegremente hacia ellos. Delma y Tamsi estaban en guardia al ver que la chica no llevaba ropa adecuada para este entorno hostil, y dijeron que ni siquiera podían sentir su presencia. Todos los demás también se reunieron, y Engine se preguntó si ella era la mujer de las historias que había visto a la gente venir de este miedo y regresar. Zanka dijo que era demasiado pronto para que encontraran a la mujer, y Engine dijo que deberían intentar hablar con ella y al menos preguntar direcciones. Sin embargo, Ryo fue un poco más directa y le preguntó a la chica si alguna vez había visto gente venir de la esfera celestial o intentar regresar. La chica afirmó, y Ryo les dijo a todos que habían encontrado a la persona que vinieron a buscar. Engine dijo que esta vez tuvieron suerte, y entonces la chica llamada Amo de repente comenzó a toser. Ella les dijo a todos que fueran a su casa para que pudieran hablar en paz porque el aire aquí no era bueno para sus cuerpos. Ryo sospechó de ella y le preguntó a Jin si debería ir sola y hablar con la chica, pero él decidió que todos debían ir. Sentía que incluso si la chica estaba tramando algo, aún podrían hablar claramente. Y si ella realmente se convertía en un peligro, sería mejor que todos estuvieran presentes para luchar contra ella. Sin embargo, su plan fracasó estrepitosamente. Y una vez que llegaron a la casa de Amo, que estaba llena de peluches y muñecas espeluznantes, Engine vomitó y se desplomó. Ahora era el único que quedaba consciente. Y mientras trataba de entender lo que estaba pasando, Amo me sonrió maliciosamente. Todo comenzó una hora antes de que mis amigos y yo decidiéramos seguir a Amo.
sin saber su verdadero plan. Amo los condujo a su casa, una torre muy alta sostenida por rocas por todos lados. Todos se sorprendieron por esto porque nunca pensaron que encontrarían una estructura así en medio del páramo, pero me pregunté si esta alta torre podría llevarme hasta la esfera celestial. Desafortunadamente para mí, la torre no era tan alta como pensaba. Amo abrió la puerta e invitó a todos a entrar en la torre. Una vez dentro, vieron una puerta enorme que estaba cerrada con llave y encadenada, y Gris comentó que no le gustaba nada de este lugar. Amo le dijo que esta era la sala de estar y que estaba muy desordenada, pero que deberían ir a su habitación para disfrutar de su hospitalidad. La siguieron a través de la torre que estaba sospechosamente bien mantenida. Y en el camino, Emma les pidió que se quitaran las máscaras porque el aire tóxico de afuera no podía entrar aquí. Ella dijo que era un poco espeluznante e irrespetuoso si seguían usando máscaras en su casa. Cuando llegaron a su habitación, todos se quitaron las máscaras, y Amo estaba genuinamente sorprendida al ver sus rostros. También se sorprendieron al ver que su habitación era bastante extraña en comparación con el entorno, y el apoyo femenino también tomó nota de ello. Me pregunté cómo podía tener tantas cosas en medio de este desierto contaminado. Pero entonces, Amo les preguntó de qué querían hablar. Asentí con la cabeza a Engine antes de acercarme a Amo y preguntarle si podía decirme más sobre las personas que podían moverse libremente entre la Tierra y la esfera celestial. A Amo no le gustó el tema, y dijo que en su lugar deberían hablar de a quién les gustaba y cosas así. Todos se quedaron en silencio ante esto, y Amo dijo que le gustaban las personas con olores fuertes y que el olor era más importante para ella que la cara. Me pregunté si esta era la hermana perdida hace mucho tiempo de Tanjiro. Y luego Amo respiró hondo para declarar que el tipo grande de atrás era el más atractivo para ella. Comenzó a reír como una loca, lo que me hizo estremecer. Entonces, Engine decidió tomar el control de la conversación. Le preguntó a Amo si hablar de romance era el precio que ella necesitaba para darles la información. Él dijo que querían saber sobre las personas que podían ir y venir entre la Tierra y la esfera celestial, y si ella quería hablar de amor y de las personas que le gustaban a cambio de eso, él no tenía ningún problema. Amo de repente se enfureció al escuchar esto, y ella comenzó a gritar que todos eran egoístas que solo estaban allí para usarla. Dijo que estaba realmente feliz de que alguien viniera a hablar con ella, pero que probablemente no habrían venido si no tuvieran otro objetivo en mente. Ella comenzó a perder el control, y Engine se dio cuenta de que lo había estropeado. Intentó controlar la situación, y de repente le dijo a Amo que le gustaba, lo que dejó a todos sus amigos en shock. Sin embargo, lo arruinó por segunda vez al decir eso porque incluso, Amo pudo darse cuenta de que estaba mintiendo. Ella gritó que odiaba a los mentirosos. Así que, Engine decidió decir lo más sincero que se le pasó por la cabeza en ese momento. Le dijo a Amo que debería cubrirse mejor, porque él se distraía solo con mirarla. Bueno, ese fue el tercer strike y Amo perdió por completo la compostura. Ella dijo que los tipos que querían controlar la libertad de las mujeres eran los peores, y activó su poder para luchar contra él. Engine había tenido la corazonada durante mucho tiempo de que esta chica era una dadora. Pero entonces me di cuenta de que sus botas tenían la misma marca que mis guantes. Sentí una extraña resonancia con su poder. Y entonces Amo de repente le dijo a Delma que disparara. Engine no entendió lo que ella quería decir, pero cuando se giró, vio a Delma apuntándole con una manguera de agua. Antes de que nadie pudiera entender lo que estaba pasando, Delma disparó a Sanjin, derribándolo con una alta presión de agua. Todos se sorprendieron al ver esto y le preguntaron a Delma cómo pudo hacer eso, pero estaba claro que no estaba en sus cabales. Me enfurecí con Amo, preguntándole qué demonios le había hecho a Delma. Le dije que sus botas tenían la misma marca que mis guantes, y le pregunté sobre eso también, pero Amo ignoró por completo esa parte y volvió a su pregunta original, preguntando a todos qué tipo de personas les gustaba. Todos se quedaron en silencio al escuchar esto, y Amo les preguntó por qué no decían nada, ya que así es como funciona la comunicación. Dijo que no sería divertido si solo ella hablaba porque rara vez tenía visitas allí. Amo dijo que amaba a los invitados, excepto a los aguafiestas como Engine, y les pidió a todos que volvieran a la conversación. De repente, Zanka comenzó a caminar hacia ella porque entendía cómo lidiar con esta chica loca. Ella solo escucha a los jugadores que siguen su tema elegido, o a aquellos que intentan detenerla. Bueno, él eligió la segunda opción porque no dejaría que nadie lastimara a su ídolo sin castigo. La llamó vaca y dijo que era su enemiga. Por lo tanto, la aplastaría. Amo comenzó a llorar al escuchar esto y preguntó cómo podía llamarla con la palabra con que. Ella asumió que él la estaba tratando mal a pesar de que ella no había hecho nada malo. Dijo que estaba realmente herida, pero Zanka se dio cuenta de que un ataque estaba a punto de ocurrir, y esquivó un fuerte golpe de Delma justo a tiempo. Zanka estaba seguro de que Delma estaba siendo manipulado como un títere por Amo. Pero resultó que su control era aún más profundo. Delma de repente comenzó a gritarle a Zanka, preguntándole cómo pudo herir a la frágil chica con sus duras palabras. Se paró frente a ella, diciendo que Amo era la razón por la que luchaba, y que no dejaría que nadie la lastimara. Mientras todos pensaban que le habían lavado el cerebro, Tamsi afirmó que realmente lo decía en serio.
Conocía a Delma lo suficientemente bien como para decir que hablaba en serio ahora, y eso significaba que estaba actuando por su propia voluntad. Nadie entendía cómo podía ser eso. Pero entonces Amo les dijo que el tipo grande había sido su fan durante mucho tiempo. Eso todavía no tenía sentido para ellos porque Delma no traicionaría a sus amigos solo por una chica. Sin embargo, Amo insistió en que los traicionaría a todos solo para ayudarla a ella. Bajo sus órdenes, Delma activó su objeto vital, que era una manguera de agua, y se volvió más grande y más fuerte junto con la manguera de agua. Mientras todos se preparaban para luchar contra Delma, me culpé a mí mismo por causar una pelea sin importar a dónde fuera. De repente, comencé a escuchar voces que me decían que tenía razón, y que la sangre impura de un criminal solo causaría problemas sin importar a dónde fuera. Mientras comenzaba a hundirme en pensamientos negativos y de autodesprecio, escuché la voz de Amo decir que había otro de sus fans aquí. Ella dijo que solo quería que todos se quedaran aquí y se divirtieran. Pero si alguien intentaba arruinar esa diversión, le ordenaría a su segundo fan que se encargara de ellos de una vez por todas. Mientras tanto, volví a mi pesadilla. Y esta vez, los guardias de la esfera estaban allí para atraparme. Empecé a jadear y a quedarme sin aliento al verlos, y entonces un guardia intentó atacarme. Afortunadamente, Tamsi me sacó de allí, y al mismo tiempo me salvó del ataque de Delma. Les dijo a todos que el objeto de vida de Delma era una manguera, porque solía disfrutar regando plantas y viéndolas crecer. Ahora, su objeto de vida hacía que todo lo que tocaba absorbiera agua, incluso las células humanas. Cuando las células humanas absorbían demasiada agua, podían explotar como un globo, matando a su objetivo instantáneamente. Pero antes de hoy, Delma nunca había usado esa habilidad en humanos. Tamsi estaba seguro de que Delma había regado a Engine por detrás para derribarlo, pero nadie podía entender cómo pudo hacerlo sin ser notado. Tamsi explicó que había diferentes configuraciones en la boquilla, y que Delma debió haber usado la configuración de boquilla silenciosa para pasar desapercibido. Ryo les dijo a los chicos que hablaban demasiado mientras tenían problemas más grandes que resolver. Dijo que alguien necesitaba ayudar a Delma a calmarse porque de lo contrario los derrotaría a todos y ella se ofreció a hacerlo. Ella caminó hacia el tipo grande mientras todos le decían que estaba siendo demasiado imprudente. Sin embargo, Ryo creyó la palabra de Emma de que había otro de sus fans allí, y por eso no podía confiar en ningún hombre. Sin embargo, cuando ella se giró para mirarlos fijamente, Zanka le dijo que mirara hacia adelante. Ella se giró justo a tiempo para ver a Delma disparar un chorro de agua a alta presión contra ella haciendo un agujero en la pared. Afortunadamente, Ryo esquivó el ataque justo a tiempo, y Amo se burló de ella por no poder confiar en sus amigos. Ahora dijo que nada de esto habría pasado si todos la hubieran escuchado, y hubieran hablado solo de sus gustos románticos. Les dijo que todavía tenían la oportunidad de entregarse a chismes románticos, y Tamsi pensó que ella estaba loca. Luego, se volvió hacia mí y me dijo que me levantara, pero yo estaba temblando porque mis ilusiones se estaban volviendo más fuertes. Ahora veía a Tamsi y Zanka como los agentes de policía de la esfera, y se preguntó cómo llegó allí. Todos estaban confundidos por esto, pero luego notaron un olor extraño en el aire. Yo también lo noté, y el mundo de ilusiones a mi alrededor comenzó a cambiar de nuevo. Escuché la voz de Amos, diciéndome que mientras la mayoría de la gente solo pensaba en lo que habían visto y oído cuando hablaban de recuerdos, ella pensaba en los olores. Su apariencia de repente comenzó a cambiar mientras ella me decía que si no hablaba con ella sobre mis gustos románticos, me haría revivir mis recuerdos. Emo se transformó en Chiwa, la chica de la esfera que me gustaba, y la escena cambió al acantilado donde la había visto por última vez. No podía creer lo que estaba pasando, y entonces, la falsa Chiwa sacó el juguete que le había dado. Dijo que lo atesoraría para siempre. Pero me enfadé por esto, porque ella había tirado el juguete mientras yo miraba. Mientras revivía mi trauma en 4K, Tamsi finalmente se dio cuenta de que Amo hacía que la gente viera algo que los convertía en sus aliados. Amo respondió que ella no le mostraba nada a nadie. En cambio, usaba sus botas para crear un olor que los hacía pensar en tiempos felices. Y una vez que la gente se perdía en sus recuerdos, siempre la protegían. De repente se dio cuenta de que había hablado demasiado, y entonces Tamsi y Zanka se volvieron a poner sus máscaras, diciendo que si solo bloqueaban el olor, estarían bien. Zanka añadió que no todos los recuerdos de las personas que aman son felices, y que si alguien empezaba a odiar a las personas que solía amar, el poder de Amo se volvería contra ella. Ella se enfadó por esto y lo llamó idiota por subestimarla. Afirmó que su poder solo hacía que la gente soñara con tiempos felices, y al mismo tiempo, me enfrentaba a una confusión emocional. Aunque odiaba a Chiwa por tirar el juguete, no podía enfadarme con ella. Sentimientos de felicidad y amor empezaron a abrumarme, y tuve un impulso repentino de protegerla. Vi a Tasmi y Zanka como dos soldados acosando a Chiwa, y cuando ella pidió ayuda, corrí hacia ella, lanzando a los dos hombres por los aires. Zanka me gritó, pero yo estaba demasiado lejos para escuchar su voz. Todavía pensaba que eran los soldados de la esfera y les dije que ya no era tan débil como solía ser. Declaré que ahora tenía el poder de proteger a las personas que amaba, y que usaría ese poder para patearles el trasero.
Zanka y Tamsi se dieron cuenta de que la situación era mala ahora, pero pronto empeoró. Ryo y Follow también fueron adoctrinados por la habilidad de Amos y comenzaron a caminar hacia ella, diciendo que la protegerían. Ahora solo Zanka, Tamsi y Gris estaban cuerdos, y mientras se preguntaban cómo salir de esta situación, Tamsi decidió usar su habilidad en sus amigos aunque nunca había querido hacerlo. Mientras tanto, Delma recordaba momentos felices en su vida, cuando solía plantar árboles con su esposa, porque a ella le encantaban. Ella estaba muy feliz cuando lograron hacer crecer su primera planta a un tamaño decente después de mucho esfuerzo. Pero Delma quería llenar su casa con plantas para mostrar que la esperanza podía brotar incluso en un mundo contaminado como el suyo. Ahora el poder de Amo le hacía pensar que ella era su esposa y yo. Ryo y Follow también estaban en ilusiones similares. Ella preguntó a Zanka y Tamsi si todavía pensaban que podían derrotarla. Y Tamsi sacó su carrete de hilo y lo transformó en un bastón. Delma pensó que Tamsi y los demás eran ladrones que habían herido a su esposa, y estaba furioso con ellos. Él se lanzó sobre ellos al mismo tiempo que yo y los demás, pero Tamsi rápidamente activó su habilidad, lanzando gruesas cuerdas en todas direcciones. En un instante todos quedaron atados por esas cuerdas, pero a Amo no le importó mucho. Les pidió a sus fans que hicieran algo por ella, y Ryo luchó por liberarse de las cuerdas que se apretaban alrededor de sus piernas. Todos los demás hicieron lo mismo, y Tamsi les dijo que cuanto más se movieran, más fuerte se apretarían las cuerdas a su alrededor. Sin embargo, ninguno de ellos parecía detenerse, y Tamsi se frustró porque pensó que este nivel de dolor sería suficiente para sacarlos de allí. Amo lo llamó idiota por herir a sus propios amigos, pero le dijo que sería inútil porque una vez que alguien la amaba, soportaría cualquier dolor para ayudarla. Ella se rió y dijo que habría un baño de sangre, pero entonces Tamsi le habló de su objeto de vida, le dijo que era una varilla para enrollar hilos e inmediatamente después la giró, tirando de todas las cuerdas de vuelta al carrete. Todos fueron arrastrados hacia él junto con la cuerda, y cuando dejó de enrollarse, yo y los demás estábamos atrapados en una sólida pared de cuerdas. Junto con ellos, Tamsi también había atrapado a Amo, quien ahora colgaba boca abajo del techo. Tamsi le dijo que devolviera a todos a la normalidad, mientras Zanka estaba un poco frustrado porque esta vez no había podido hacer nada. Tamsi respondió que había llamado a Amo una vaca, lo que la había enfadado, y eso debería contar como algo. Gris, por otro lado, se apresuró hacia Tom, la auxiliar, quien estaba revisando a Engine. Gris se alegró de verla usando la máscara, pero desafortunadamente, Engine aún no podía activarse. Tom le había puesto la máscara como medida de precaución y ahora solo podían esperar a que terminara la batalla. Amo, por otro lado, empezó a sentir dolor por las cuerdas, y maldijo a Tamsi, diciéndole que hacía mucho tiempo que nadie la trataba tan bruscamente. De repente, empezó a llorar y a pedir ayuda, pero Zanka pensó que nadie escaparía de esas sólidas cuerdas. Bueno, eso no iba a detener a Delma y a los demás de intentarlo. Usaron todas sus fuerzas para liberarse de las cuerdas. Incluso cuando las cuerdas comenzaron a cortar sus manos, Tamsi seguía frustrado tratando de contenerse para no herir a sus amigos. Y decidió detener a Delma primero, porque parecía ser el más motivado para ayudar a Amo. De repente, manipuló las cuerdas alrededor de Delma, haciendo que giraran rápidamente. Delma se convirtió esencialmente en un Beyblade súper pesado que perforó los pisos hasta que llegó al sótano. Sin embargo, eso no fue todo lo que hizo su ataque especial. Zanka apenas se aferró a un trozo de suelo para no caer al mismo piso que Delma. Le dijo a Tamsi que se había excedido porque los demás también estaban en un estado de confusión. Yo tenía una barra de hierro atravesándome el abdomen mientras Delma estaba enterrado bajo los escombros. Ryo y Follow también yacían inconscientes en un charco de sangre, pero Tamsi pensó que había manejado bien la situación. Cuando Zanka se enfadó con él por matar a sus propios amigos, Amo empezó a reírse de ellos, diciéndoles que esto era lo que les pasaba a los que no hablaban con ella. Dijo que la mitad de ellos estaban muertos ahora porque no jugaban con ella, y Zanka culpó a Tamsi por todo eso. Sin embargo, parecía que yo seguía vivo y me saqué la barra de hierro del abdomen. Tamsi se volvió hacia Zanka con una mirada amenazante, y Zanka temió que él también estuviera bajo el hechizo de Amo de alguna manera. Sin embargo, Tamsi simplemente le preguntó si lo había olvidado. Zanka ni siquiera sabía de qué estaba hablando, y Tamsi le recordó el encantamiento que Remlin había dibujado en todos ellos, protegiéndolos de un golpe fatal. Zanka se dio cuenta cuando todos se levantaron y se sintieron mucho mejor al instante, y Amo no podía entender lo que estaba pasando. De repente, vio a Engine detrás de ella, y él le había quitado sus botas sin que ella se diera cuenta. Amo estaba tan conmocionada, que tardó unos segundos en reaccionar. Y durante ese tiempo, Engine dijo que odiaba a la gente que no usaba calcetines con sus zapatos. Amo luego se abalanzó sobre él, diciéndole que le devolviera sus botas porque no lo perdonaría si perdían el olor de esa persona especial. Engine se preguntó qué tenía de especial ese olor, y decidió probarlo y aspirar un poco. Él se arrepintió inmediatamente de su libre albedrío, pero Amo continuó luchando contra él para recuperar las botas.
Engin le dijo que se las devolvería si ella cancelaba sus habilidades y liberaba a todos de su control, y ella respondió que no podía usar su poder con una sola bota, así que todos fueron liberados. Mientras yo y los demás nos sentábamos en silencio preguntándonos qué les había pasado hacía unos minutos, Delma empujó las pesadas losas de hormigón que lo aplastaban. En ese momento, Tamsi y Zanka se acercaron a él y Delma les preguntó: ¿qué pasó aquí? Tamsi le dijo que había sido afectado por el poder de Amo, haciéndole pensar que ella era alguien muy cercano a él, y que había luchado con mucha ferocidad para protegerla. Delma se sorprendió al escuchar eso. Pero lo que más le dolió fue que su esposa todavía estaba muerta. Por un momento, esperó poder recuperarla, pero ahora que la dura realidad se impuso, se derrumbó por completo. Zanka notó que todos los demás afectados por el poder de Amo también estaban deprimidos porque, después de que el sueño de días felices terminara, la realidad debió dolerles mucho. Poco después, todos se pusieron las máscaras y Engin decidió devolverle las botas a Amo. Mientras todos se preguntaban qué hacer con ella, Engin dijo que, aunque su poder estaba loco, Amo era solo una niña indefensa, y él no se sentía cómodo haciéndole daño. Tampoco quería quitarle las botas que tanto significaban para ella, por lo tanto, pensó que enseñarle a no dañar a los demás podría ser lo mejor en ese momento. Sin embargo, Amo de repente comenzó a actuar de manera arrogante nuevamente, diciéndoles que asumieran la responsabilidad por la destrucción de su casa. Zanka se enfureció por su actitud y trató de razonar con ella, pero luego me quité la máscara y comencé a caminar hacia ella. Amo me preguntó si no podía soportar su olor, pero ella no sabía lo que realmente estaba planeando. Tan pronto como me acerqué a ella, le di un puñetazo devastador. Amo experimentó el shock de ser golpeada antes de que el dolor la invadiera, pero no le di oportunidad de contraatacar. Me subí encima de ella y comencé a golpearla sin piedad, pero afortunadamente, Engin y los demás me detuvieron y le salvaron la vida a la chica. Algún tipo de maldición comenzó a despertar dentro de mí. Y cuando Gris me dijo que me detuviera, lo pensé por un momento. Gris me dijo que no necesitaban ir tan lejos porque ya sabían cómo anular las habilidades de Amo. Y sobre todo, ella era una chica. Le dije que no me importaba si Amo era una chica o no, porque el mazo de la justicia es unisex. La maldición comenzó a consumirme mientras le preguntaba a Gris si debía dejar que Amo lastimara y matara a las personas que me importaban solo porque ella era una chica, y Gris gritó que no quiso decir eso. Me dijo que estaba mal lastimar a una chica sin poder, y le respondí que Amo era una giver, como todos nosotros, y casi nos mata a todos. Dije que se merecía una paliza aún peor por sus acciones. Y entonces Engin finalmente decidió unirse a la conversación. Me dijo que entendía mi forma de pensar, pero luego preguntó cómo podrían obtener información de Amo después de que la había golpeado hasta sacarle sangre, mocos y lágrimas. Me di cuenta poco a poco, y cuando mi pequeño cerebro del tamaño de un guisante finalmente procesó toda la información, solo pude mirar fijamente a la cara de Engin. Engin me llevó afuera para hablar, y le pidió a Tom que vendara a la chica mientras esperaban. Cuando salieron, Engin se sentó en silencio y yo me puse cada vez más ansioso. Le pregunté por qué no decía nada, y Engin respondió que no era necesario porque ya me había dado cuenta de todo. Me justifiqué diciendo que, durante todo el tiempo que estuve en el cielo, se me pidió que aguantara. No importaba lo que la gente me dijera, tenía que controlar mi ira y reprimirla. Sin embargo, una vez que llegué a la Tierra, me di cuenta de que perdería si seguía reprimiéndola. Pero ahora, después de darle a Amo una paliza brutal, me di cuenta de que había vuelto a la configuración predeterminada. Seguía siendo el niño impaciente y violento, listo para atacar a cualquiera sin pensarlo dos veces si me hacían daño. Grité que seguía siendo un mocoso violento, y que cualquier madurez que pensara haber experimentado era solo una ilusión. De repente, Engin dijo que realmente le gustaban las mujeres más inteligentes que él, con curvas increíbles y una personalidad indulgente. Me quedé completamente mudo ante esto, pero Engin continuó diciendo que él no se llevaba bien con niños y mujeres con necesidades complejas, porque no necesitaba ninguna de sus cargas emocionales. No podía ocultar esas cosas a nadie, y esa era una de sus malas características. Engin me dijo que esto era solo un ejemplo, y que los adultos tienen muchas cosas malas en la vida con las que necesitan madurar. Dijo que darse cuenta de esto era el primer paso para convertirse en adulto, y que otros le habían hecho consciente de sus defectos. En comparación con él, yo me di cuenta de todo por mí mismo, y eso significaba que estaba en el camino correcto para madurar como persona. Miré a Engin con asombro al escuchar esto, y él me dijo que más tarde deberían disculparse con Amo. Mientras tanto, Tom había vendado a Amo, y ella se disculpó por mis acciones, diciendo que no sabían que yo iría tan lejos. Luego se quitó la máscara, le dijo a Amo que quería ser su amiga, y que podían hablar de lo que quisiera. Amo comentó que Tom sería una buena madre y luego comenzó a hablar de su propia madre. Emo dijo que su madre era una madre maravillosa, y que ella fue la razón por la que encontró su primer amor y obtuvo su tesoro. Su madre también le mostró a los ángeles que viajaban entre la tierra y el cielo.
Tom consideró todo eso una tontería, pero luego se dio cuenta de repente de que Amo estaba dispuesta a hablar de personas que podían viajar entre dos mundos, pero ahí es donde termina este video. Recuerda dar like y suscribirte al canal. Gracias por ver, y nos vemos la próxima vez.